Muy buenas. Estamos en el curso de Vive Sano del Instituto Universitario Vive Sano sobre fertilidad y regulación hormonal. La parte que a mí me han asignado, digámoslo así, sería sobre la sexualidad y aspectos psicológicos en la fertilidad y la salud hormonal. Bueno, me presento. Yo soy Alfredo García Gárate, soy psicólogo, aparte de estar especializado en esta materia, también bueno, pues, estoy especializado en lo que es la psicoterapia pues más volcada en lo que es la práctica clínica privada de la psicología. Bien. En cualquier caso, llevo ya 10 años dedicados a la fertilidad, un poquito más a la psicoterapia en general, 13. Y estoy encantado de poder estar aquí, pudiendo compartir con vosotros lo que sé y he aprendido a lo largo de estos años y de mi práctica clínica. Y bueno, hay que decir que es un tema novedoso, la fertilidad en sí, los tratamientos, sobre todo en estos momentos se encuentran en un auge, ¿de acuerdo? Y la psicología todavía se está empezando, digamos, a abrir hueco, porque le está pasando lo mismo que le ha pasado a la psicología toda la vida, que no está bien vista, porque da como una parte un poco más fea, ¿no? O no tan happy flower, digamos, de lo que es el proceso de una clínica y tener hijos, ¿no? Entonces ahí estamos todavía. Pero bueno, ahora lo vais a entender un poquito más despacio, yo creo, con todo lo que os voy a ir explicando en ese sentido. Os decía, la disciplina se llama Psicología de la Fertilidad y la Reproducción. Pues bueno, lo que se dedica es a estudiar todos los aspectos psicosociales que estén relacionados con la reproducción humana y el objetivo de esa reproducción fundamentalmente, que es conseguir el embarazo y tener bebés. Esto ya sea de una forma natural o espontánea o, como os decía, pues a través de necesitarse los tratamientos de reproducción asistida, que en ocasiones ya llamaremos o aparecerá como TRA, ¿vale? Bueno, pues la verdad que esto de la fertilidad o infertilidad, depende cómo se encuentre uno y en qué momento se le podría llamar de una manera o de otra, afecta a la vida en general, a toda la vida, ¿vale? Yo siempre, para cuando quiero hablar de la vida o hacerla más operativa, pues digamos que la divido en una serie de áreas, ¿no? Áreas que podríamos llamar áreas vitales. El área social, el área laboral, familiar, el ocio, también muy importante en el mundo en el que vivimos, entendido también ocio como estados de bienestar, autorrealización, felicidad, un poco todo eso, ¿vale? La pareja, por supuesto, o estado sentimental si no se tuviera pareja, pero aquí en este curso nos vamos a centrar en esta clase más en el tema de las parejas para no complicarlo. Y es más, en parejas diría además heterosexuales, ¿vale? También podría haber madres solteras que se marcan en estos procesos, a día de hoy cada vez hay más. Los padres solteros en ese sentido está más complicado, necesitarían una subrogación de un vientre. Y luego también, pues, posiblemente, o sea, claramente en las mujeres también del mismo sexo, ¿verdad? Una cosa que se llama método ropa. Os digo algunas cositas, pero no vamos a poder hablar de todas ellas, ¿vale? Voy a ir centrando el tiro. Por supuesto, el sexo y la sexualidad también en este proceso se ven fuertemente afectadas. La verdad que algo muy bonito para mí, o a mí, pues por lo menos me lo parece, porque las cosas cuanto más complejas, pues más atractivas se me hacen en general. Entonces, la verdad que para poder trabajar bien en este área, lo bonito es que es tan compleja que tiene que abarcarlo todo, todas las formas, digamos, de posibilidades de tratamiento casi que habría en las terapias en general, ¿no? Por ejemplo, pues las personas van a tener ansiedad, entonces va a haber que tratar la ansiedad. También va a haber depresiones o grados de tristeza fuertes, estrés, todo eso va a haber que tratarlo. Y las personas además vienen con sus fobias ya, por las razones que sea, que puedan estar afectando también al proceso. La personalidad, cómo es cada personalidad, o sea, en ocasiones hay incluso algún trastorno de personalidad que podría ser severo o complicado, pues también todo eso habría que trabajar en algún momento dado, ¿vale? Hay un tipo de personalidad, además, que sería la que llamaríamos, bueno, un par de ellas, la personalidad de tipo evitativo, o también estaría la que llamaríamos la personalidad obsesiva. Esas dos personalidades, sin ser de las más disfuncionales, por decirlo así,
en comparación a las demás. En este tipo de procesos, en general, suelen ser, nada, es que no tienen mejores pronósticos en cuanto a manejar la ansiedad y todos los procesos relacionados con eso, ¿vale? Terapia de pareja, por supuesto. Muchísimas veces también, ¿no? Las parejas o ya venían mal antes de este proceso, o aunque a veces pueda parecer que todo tiene que venir desde la felicidad, o puede empezar a estar mal a partir de ahí. Entonces también se le quiere terapia de pareja, en ocasiones también terapia relacionada con afecciones de tipo sexual. La familia, sí, las familias al final están metidas también, ¿no? Las familias extensas, ya sean las políticas o las propias, y pueden tener también un papel muy importante, ¿no? A la hora de todo esto. Como veis, hay que atenderlo todo, los duelos y las pérdidas también. En ocasiones ya veréis como es una parte fundamental también puede llegar a serlo al menos, de este proceso. Los objetivos que pretendo. Bueno, pues explicar el proceso psicológico y social que puede vivir una pareja desde que se propone tener hijos, vamos a decir de la manera tradicional para que me entendáis, o sea, desde que una pareja se propone empezar a tener relaciones para tener bebés. Al no conseguirlo, su posterior participación en los tratamientos de reproducción asistida, UTRA, y además brindar, pues, en la medida en la que se pueda, pues, algunas soluciones o técnicas para afrontar las dificultades de estos procesos, ¿vale? Bueno, más. Bien. Esto lo voy a hacer a lo largo de 3 temáticas: las relaciones sexuales para la reproducción, cómo afecta el estrés y la depresión a nuestro organismo, y luego también, por último, sería los tratamientos de reproducción asistida como tal, ¿no? En qué consisten, cómo se abordan y demás. Bueno, comencemos. Relaciones sexuales para la reproducción. Bien, bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que la reproducción humana, si la comparamos con otros animales o mamíferos más directamente, pues es de las más ineficaces. Entonces ya de por sí es un proceso que no, de por sí no, digamos, no es fácil de conseguir, ¿vale? Ya digo que aquí la estadística que os apunto es que el 25% de las posibilidades de conseguir un embarazo, ¿vale?, son las que hay en un ciclo reproductivo, ya me entendéis, durante 28 días. Además de ese 25% de posibilidades de quedarse embarazada, 3 de cada 10 embriones lo conseguirán, ¿vale? Es decir, irán para adelante y empezarán a arraigar, ¿de acuerdo? Y ese embrión empezará a crecer. No obstante, a pesar de todo eso, todavía se complica más, porque hasta las 12 semanas la estadística de aborto espontáneo está entre el 10 y el 25%. Bueno, vamos a decir que casi, ¿vale? Si cogemos el 25%, 1 de cada 4 embarazos no irían para adelante después de las 12 semanas, ¿vale? Si cogemos estas 3 cifras, la verdad que, ya digo, la cosa no es fácil, es bastante complicadilla. Ya empezamos desde ahí, ¿vale? Empezamos ya con esos números. Bueno, el contexto psicosocial moderno y antiguo. Es que también hay que tener en cuenta que la vida ha cambiado bastante, ¿vale? En cuanto a lo que podemos entender desde la segunda parte del siglo XX en adelante y pues en relación a cómo eran antes las cosas. Para empezar, la importancia de tener hijos a lo largo de la historia. A día de hoy, tener hijos es una cuestión que es más nacida en un proyecto personal del amor, digamos, que una persona, bueno, pues quiere dar, ¿no? O quiere compartir, pero no como antes, que eran personas que venían ya, digamos, con un destino prácticamente ya. Los mayores eran los herederos, ¿no?, los primogénitos, la mujer, la más pequeñita, pues la que se iba a quedar a cuidar a los papás de mayores. Luego, pues los de en medio, pues al final también tenían alguna ocupación relacionada con la familia. Si cada vez vamos más para atrás, pues más todavía, ¿no? Incluso los hijos llegaban a ser la mano de obra de los trabajos familiares, ¿vale? Y ayudaban en todo, ya desde pequeñitos, que de lo que requiriera la familia, la que fuera en cuestión y cuál fuera su principal ocupación. A día de hoy no, ya digo, los hijos más bien vienen a
Bueno, nuestra idea es, como proyecto, darles todo lo que podamos, en principio, la mejor vida, educación, ¿no? que podamos permitirnoslo, para crear series, perdón, personas de bien, ¿no? Personas de bien. Bueno, ha cambiado el paradigma, oye, ¿vale? Entonces, yo hay veces que incluso en la consulta le pregunto a las personas algo que nos esperan y es que por qué han decidido tener hijos, ¿no? Algunas incluso pueden llegar a decirte que quién les va a cuidar cuando sean mayores. Bueno, hay a veces respuestas un poco menos, incluso menos bonitas de lo que uno pudiera pensar, más relacionadas con el miedo, miedo a la soledad. Pues mi pareja y yo ya tenemos una determinada edad, hoy llevamos un tiempo de relación, es momento de entrarnos en otra etapa. Eso parece como que ya esa etapa en la que están ya no les estimula tanto. Bueno, ha cambiado bastante. La edad también, por supuesto, la edad a la que se tienen hijos. Pues antes, digamos que había reinas, para que vosotros os hagáis una idea, que con 15 años ya estaban teniendo hijos, ¿vale? Reinas. Las que no lo fueran, pues prácticamente en su primera menstruación. Ha cambiado mucho también el sentido del concepto de lo que es la infancia, por supuesto. Pero es que ahora el problema es que las personas generalmente pues empiezan a tener hijos a partir de los 30, ¿no? La edad crítica, esta cifra puede que vuelva a salir en algún otro momento, se considera que está en los 35 años, ¿vale? Sobre todo para las mujeres. Los hombres, en ese sentido, nuestro proceso biológico o vital en ese sentido es diferente, ¿vale? La cuestión es que las mujeres son fértiles, pues si no me equivoco, quizá unos 30 años más o menos, desde que tienen la primera menstruación, que será por allá por su primera adolescencia, 10, 11, 12 años, 13, depende de cada persona. Luego ya, digamos que a los 30, 35, ya habrían sido unos 20 y algo años, baja radicalmente, bueno, en general más o menos se va bajando, o sea, vamos a decir que puede ir aumentando si acaso hasta los 20, 25, 27 más o menos, y a partir de ahí empieza a bajar bastante, o si no aumenta por lo menos se mantiene, ¿vale? Y a partir de ahí ya empieza a bajar bastante. Lógicamente porque luego ya llega un momento que llega la menopausia, ¿no? En la mujer, por allá depende, todo esto ya sabéis que estas cifras dependen, pero vamos a establecer que sea a los 50, 52, pero vamos, a partir de los 40, aunque la mujer no sea menopáusica, ya puede empezar a tener bastantes cambios en su menstruación y desde luego, sobre todo los óvulos, aunque suene mal decir, se consideran viejos. Viejos porque los óvulos no es algo que se esté regenerando, no es algo que esté naciendo, muriendo y creciendo, por decirlo de alguna manera. Se tienen desde el principio y entonces cuanto más tiempo pasa, pues el problema es que estos óvulos pues, se van haciendo más viejitos, ¿vale? Esta que os explico es la principal causa de infertilidad a día de hoy, a nivel general, sin que haya ninguna enfermedad de por medio o hubiera habido, no sé, situaciones como de quimioterapia u otras circunstancias que pudieran haber afectado también a la fertilidad, ¿vale? La frecuencia y la intensidad sexual. Tened en cuenta que cuando antes se tenía hijos, vamos a decir, más que nada, bueno, tampoco es que habría a lo mejor una gran planificación familiar y demás, pero cuando se empezaba a tener hijos antes normalmente era en enamoramiento, en plena etapa de enamoramiento. Esto es muy importante de decir porque, bueno, luego lo explicaremos mejor, pero ahora cuando empezamos a tener hijos es más en una etapa ya que, digamos, la relación ha entrado en una nueva fase, ya no es la fase del enamoramiento y la pasión, es más una fase, pues digamos, se puede decir hasta más madura, el amor ya no es tan pasional. Bueno, en ese sentido lo que quiero entender es que las relaciones sexuales, la frecuencia de las relaciones sexuales y su intensidad, generalmente cuando nosotros empezamos a tener hijos a día de hoy, han disminuido, ¿vale? Considerablemente cuando, pues, por ejemplo, pueden ser los 6 primeros meses, el primer año o quizá 2 de la relación, ¿vale? Como mucho, y depende de qué parejas. Todo es relativo, ya me entendéis, generalizar a veces pues es lo que tiene, pero si no, no se podría hablar de las cosas. Lógicamente también el mundo en el que vivimos, un estrés permanente, intentamos llegar a todos, ser los mejores en todo, bueno, pues eso al final la verdad que no es lo mismo que estar en el Caribe completamente relajado, ¿verdad? A la hora de todas estas cosas. Y luego, bueno, pues los estilos de vida que también en ese sentido, pues el de cada uno, pues bueno, a veces también puede tener un estilo de vida, digamos,
ya no relacionado con la laboral, pero al final maratones, yo qué sé, cientos de miles de cursos, mejorar mi perfil profesional, bueno, pues al final, o simplemente me quiero apuntar a un montón de cosas porque me divierten, que está muy bien, yoga, pilates, gimnasio, tal, bueno, al final eso, quieras o no, también nos produce una falta de tiempo, ¿vale? En nuestras vidas, para otras cosas al menos. Bueno, como dice aquí, el problema también es que cuando uno se plantea tener un bebé y va a tener relaciones sexuales con su pareja para eso, es que de alguna manera el fin cambia, ¿no? Ya tened en cuenta que el resto de la vida, o sea, la reproducción es una cosa que está siempre presente, ¿no? Pero a día de hoy es una cosa que cuando tenemos relaciones nunca importa, ni es importante, y a veces incluso cuando eres joven es un problema esto de la reproducción, porque te puede meter en una situación que no esperas y complicarte en ese momento tu vida. Entonces, fijaos, la relación que tenemos con esa parte es una de las partes de la sexualidad, la reproducción, la relación que tenemos que solo empieza a ser importante en un momento dado de la sexualidad. Y cuando empieza a ser importante, parece que el resto de las cosas de la sexualidad que sí que habían sido importantes para nosotros, pues empiezan a dejar de ser. Es una curiosa paradoja, la verdad. Vamos a ver. Dice aquí la frase, la sexualidad es algo mucho más amplio que la reproducción, siendo esta solo una parte de ella, como os decía, ¿no? Bien, continuemos en ese sentido. Claro, la sexualidad, vamos a intentar, bueno, hablar un poco así a grandes rasgos de ella. Bueno, como decía, es una parte de la reproducción, bueno, bueno, mejor dicho, la reproducción es una parte de la sexualidad, ¿vale? Pero esta abarca sexo, identidades y papeles de género, el deseo, el erotismo, el placer, la intimidad, muy importante también, y la orientación sexual, ¿no? ¿Está claro? ¿De acuerdo? Bueno, ¿y esto cómo se vivencia? Pues a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, roles y relaciones interpersonales. Bien, pues a través de prácticamente todo medio que sirve de alguna manera de expresión, ¿no? Vamos a decir. ¿Y por qué se influye? ¿Por qué está influenciada? Pues por todo también, diríamos, ¿no? ¿Verdad? Al final es un término que abarca prácticamente todos los aspectos psicosociales de la vida de una persona, ¿no? Entonces, psicosociales y de toda índole, como dice aquí, biológicos, ¿no? Por supuesto, también está influenciada por factores económicos, políticos, culturales, éticos, espirituales, legales, como veis, de todo, vamos, está influenciada la sexualidad. No lo parece, ¿verdad? Que en ocasiones cuando hablamos de sexo, pero sí. No me da tiempo a explicaros todo esto, pero de verdad que también solo hablar de la sexualidad ya me hubiera ocupado toda la clase. Bueno, el principal problema aquí es las relaciones programadas. Las relaciones sexuales empiezan a ser pautadas por los periodos fértiles, convirtiéndose en programar encuentros. Se genera la pérdida de espontaneidad y la exigencia por el rendimiento. La focalización de la reproducción junto con la pérdida de espontaneidad pueden dar como resultado una experiencia erótica desastrosa. Sexo metódico y falta de excitación, esfuerzo por conseguir la meta, dejando de lado el disfrute y la comunicación, frustración si no se consigue, lo que puede generar un círculo vicioso de estrés que no favorece las posibilidades de embarazo. Claro, los médicos principalmente, ellos lo ven todo desde el punto de vista, generalmente, ¿vale?, de la medicina. Entonces ellos entienden que si hay una ventana fértil, pues esa ventana fértil tiene que ser aprovechada al máximo. Y casi como que dan a entender a los pacientes que durante esa ventana fértil tienen que tener, a ser posible, la mayor cantidad de relaciones sexuales, ¿vale? Esto es como verlo muy desde la matemática y deshumanizando, en mi opinión, completamente el proceso. Por lo menos desde la psicología. Yo entiendo que los médicos pues, también tendrán sus críticas a la psicología, pero a mí personalmente pues, lo ven todo como si fueran prácticamente números y fórmulas, ¿no? Y el factor humano pues no se tiene en cuenta, la verdad. Yo lo veo así, ¿vale? Entonces, claro, cuando
hay algo que se empieza a hacer por obligación, pase lo que pase, ¿no? Es decir, las personas pueden haber tenido una semana o un día en el trabajo malísimo o cualquier otro aspecto de la vida, pero es la ventana fértil y hay que hacerlo. Sobre todo, además, la ansiedad que pueda generar el hecho de tener que hacer una cosa que a priori o no te apetece o no te da ganas, ¿no? Eso genera mucho más tedio. Pero si además las experiencias que se van teniendo cuando se hace eso no son reforzantes, ¿no? Al final uno lo pasa mal, no disfruta, se ve exigido, incluso, claro, dentro de este panorama, pues llegar a conseguir la eyaculación en el hombre, pues a lo mejor le genera ansiedad, o mismamente el hecho de tener erecciones lo suficientemente, vamos a decir, potentes para poder llevar a cabo el acto, o regulares. Y todo esto luego además se convierte en desencuentros, ¿no? Porque, no sé, pues hay que hacerlo, pero entonces si lo hacemos sale mal, pero entonces nos enfadamos y es un momento que toda la vida ha sido, o casi siempre, bonito, que nos ha unido, que ha hecho desearnos más, que incluso ha mejorado nuestra comunicación. Y todo esto empieza a hacer que sea frío, genera distanciamiento, enfado, frustración. Claro, ten en cuenta que además estamos hablando de un periodo, un tipo de gente que no lo hace, no se pone a tener relaciones programadas y pum, en cierto tiempo lo consigue. No, estamos hablando además de gente que te mantiene ese tipo de relaciones aburridas, que le quita toda la gracia, ¿vale? A lo que se lleva practicando y a lo como se lleva entendiendo las relaciones sexuales toda la vida, encima no lo consigue y esto se lleva alargando en el tiempo. Entonces, todas las dificultades tienen un efecto acumulativo bola de nieve que generalmente pues, lo que va haciendo es que las cosas se vayan extremando en su complicación. Ya digo, como aquí dice, si habéis leído, incluso puede llegar a producir disfunciones sexuales tanto en el hombre como en la mujer, ¿vale? ¿De qué tipo? Bueno, pues lo que os decía, pues a la hora de eyacular, por supuesto en la capacidad de disfrute, la disfunciones eréctiles, la pérdida de interés, ¿no? Por llevar a cabo este acto y hacerlo de manera obligada. En las mujeres, pues prácticamente igual, con la diferencia de que ellas pueden experimentar dolor, ¿vale? Dispareunia. Y en ocasiones, pues bueno, igualmente, en ocasiones, o yo diría que en muchas ocasiones, el orgasmo de la mujer, al no ser en teoría necesario para conseguir el embarazo, pues como que ya no importa. Y es más, las mujeres que, dicho por algunas de ellas, en este proceso pueden llegar a estar planificando el día siguiente, tipo la lista de la compra, esperando a que el hombre descargue. Y aquí es que no hay ningún tipo de unión entre los dos, vamos a decir, en ese tipo de situación. Claro, además esto tiene, como os decía, afecciones en la propia autoestima, ¿vale? Que van además de alguna manera a influenciar negativamente más todavía en el proceso. Al final, si no se consigue el embarazo y se hace de esta manera, bueno, pues las personas al final pueden llegar a experimentarse como poco deseosas, poco viriles. Bueno, al final hay una serie, como os decía antes, explicando la sexualidad, de cuestiones relacionadas que tienen que ver con nuestra identidad y con nuestra personalidad. Cuanto más fácilmente lo conseguimos y mejor se nos da, pues mejor nos sentimos. Y viceversa, pues es un reflejo que nos da a entender algo malo de nosotros. Ya digo que no tiene por qué ser así, pero porque lo que puede haber detrás de esta dificultad a la hora de tener hijos, pues uno no lo sabe, a veces hasta que llega a los tratamientos de fertilidad, pero en este momento, por cómo está construida la sociedad y porque de repente oyes a un amigo o un vecino que lo ha conseguido a la primera, y vete a saber si eso también es verdad, porque la gente a veces miente precisamente en este tipo de cuestiones mucho y crea realidades que no son ciertas, con las que nos comparamos y lo único que hace a veces es dentro de esa falsedad, pues sentirnos peores, la verdad. ¿Vale? Bueno, obviamente todo esto simplemente ya por la dificultad de la propia mecánica que se puede llegar a terciar, pues, disminuiría las probabilidades de embarazo, ¿vale? O si llega un momento que el acto, pues, como que no se hace, o sea, está claro que ni lo permitiría. Pero es importante también dejar claro que estamos hablando de relaciones, ¿vale? Para tener hijos, relaciones sexuales, no solamente
la dificultad de la propia mecánica en sí es lo que puede dificultar este embarazo, estas probabilidades, sino también lo que ocurre a nivel de sentimientos y emociones que se están desprendiendo de cómo se está dando este proceso, ¿no? Entonces, aquí ahora voy a dar paso y os voy a hablar de cómo la ansiedad y el estrés, la tristeza, puede afectar también a las probabilidades de embarazo, ¿vale? Entonces, esto ya sería más a nivel químico, hormonal, ¿vale? Del cuerpo, del organismo, vamos. Decía, ¿vale? Bueno, primero voy a explicar un poco qué es la respuesta de ansiedad, ¿vale? Bien. La ansiedad nace como un poco de la idea de miedo, lo que pasa es que en los seres humanos, debido a nuestra mente que puede de alguna manera colocarse en espacios abstractos, ya sea el pasado, presentes relativos o futuros hipotéticos, ¿vale? Pues la ansiedad tiene, digamos, un talante un poco más diferente al miedo en nosotros. Pero vamos, la idea es básica, es la de responder ante un peligro, una sensación, una situación que el individuo interpreta como peligrosa o por lo menos mala para su avance, su felicidad, sus objetivos o incluso su propia existencia. Ya, como digo, ya sea en el presente o en el futuro. Entonces, el papel, digamos, la adrenalina lo que hace cuando sentimos ese peligro o lo percibimos es disparar la adrenalina, ¿no? Hace un disparo de adrenalina a nuestro organismo y yo lo pongo aquí a modo de, bueno, así como un poco graciosete, superpoder, porque realmente sí que nos prepara para una situación en la que nos vemos humanamente aumentados durante un tiempo. Es decir, pues nuestras pupilas se dilatan para poder percibir mejor ciertos estímulos visuales. La circulación en nuestro organismo, como pone ahí, pues hace un tema de fluidos, ¿no? Se contraen las venas y los capilares. ¿Para qué? Para aumentar la velocidad, ¿no? en el fluir, ¿no? de esa sangre. ¿Para qué? Para que pueda llegar a los músculos que tienen que reaccionar para ya sea atacar o huir de las situaciones de peligro o responder más rápido ante estas situaciones. ¿Vale? El corazón, lógicamente, tiene que aumentar su frecuencia para poder suministrar la sangre más rápido, ¿no? a esos lugares, ¿vale? Y luego también hay un aumento del cortisol, ¿vale? Que esto es lo que ya se conoce, o la gente, creo que más o menos la gente puede entender ya, mucha gente, está relacionada con el estrés, ¿vale? Y que ahora explicaré lo que es el estrés. Bueno, para empezar, para no liarnos, el cortisol lo que ayuda es a que haya más glucosa en sangre, porque pues, al final tiene no solo que llega sangre a los músculos, sino también energía, ¿vale? Para poder realizar esos esfuerzos. Vale. El problema es, claro, el estrés. La ansiedad en sí, tened en cuenta que no es ninguna enemiga. O sea, es más, de hecho, la necesitamos para sobrevivir. Casi, bueno, no, yo diría, todas las emociones, la ansiedad es una también, que tenemos, no son malas ninguna. Ni la ira, ni otras que se ha a veces estigmatizado en la sociedad, ni la vergüenza, ni siquiera el propio miedo. Todas están ahí por algo y son necesarias por algo o para algo. Lo que pasa es que cuando se mantienen en el tiempo o se utilizan en situaciones que a lo mejor no son muy adaptativas, es cuando podemos hablar ya de cierta sintomatología negativa o incluso patología, ¿vale? Bueno, pues el caso del estrés es un poco eso, que al final es una respuesta de ansiedad que se mantiene en el tiempo un periodo tal que puede llegar a producir efectos residuales en nuestro organismo, ¿vale? Entre ellos, como decía, por el cortisol, ¿vale? Desregulación hormonal, como pone aquí. Bueno, ¿qué desregulación es esa? Puede ser esa. Vamos a ver. Bueno, lo he centrado más, ahí afecta más a más hormonas esto del estrés, pero ya digo, por la limitación de tiempo y por el tema que nos ocupa, pues lo he centrado en principio en las hormonas de tipo sexual, ¿vale? La testosterona, principal hormona sexual masculina. Bueno, el estrés disminuye la producción, ¿vale? De la testosterona. Lógicamente, esta disminución puede, a su vez, por los factores psicológicos, tened en cuenta que el cuerpo y la mente es un complejo intrincado. No podemos, ya sé, ya no se tiene, ¿no? Pero la visión platónica de mente y cuerpo como algo separado, ¿no? Uno perteneciente al plano físico y otro al plano inteligible o divino. Bueno, la metáfora a día de hoy sería más adecuada
a la de un ordenador, software y hardware, ¿vale? Eso somos. Entonces, lo que afecta a uno en una vía tiene sus consecuencias y viceversa, ¿vale? Bueno, entonces, en ese sentido, como os decía, la falta de testosterona, además de lo explicado antes, también produce menor deseo sexual, ¿vale? Y problemas también posiblemente de impotencia. O flojera, ¿vale? En la erección. A veces no es... Pero vamos, que se puede también llegar a traducir perfectamente en casos de impotencia. Luego, además, bueno, también tiene otras afecciones, ¿vale? La testosterona es una hormona sumamente importante, ¿vale? En los hombres y también puede afectar a nuestro humor, a la sensación de energía que podamos tener, mayor o menor energía, sentirnos más cansados y también afectará a nuestros al sueño, no me sale el nombre de ciclos, perdón, a nuestros ciclos del sueño, ¿vale? Bueno, la progesterona, aquí entramos con las hormonas femeninas. Bueno, pues la producción de esta también disminuye y, bueno, entre sus importantísimas funciones, ¿verdad? Pues está la de regular el ciclo menstrual y también, a su vez, influir en los estrógenos. La falta de esta, pues también puede producir pérdida de energía o fatiga, aumentos de peso, que tampoco son buenos luego. Bueno, eso ya es una cosa más de los nutricionistas, ¿no? Pero para poder quedarse embarazada tampoco es una buena cosa. Cefaleas, alteraciones del humor y también, por supuesto, falta de deseo sexual. Como veis, son cosas que se vician unas a sí mismas. O sea, en realidad el proceso no es muy efectivo, pero luego nos puede llegar a estresar y lo que ya había aparecido de una manera más de tipo, digamos, conductual, pues ahora encima también por el estrés, pues también se está doblemente viendo afectado, ¿vale? Toda esta parte que, como veis, pues al final, si el ciclo menstrual no está regular, en el caso de las ventanas fértiles, pues ahí ya, pues a lo mejor ya no hay una matemática a la hora de afrontar esas ventanas fértiles, por ejemplo. Pero luego, además, a la hora de reducir los estrógenos, pues evidentemente también las probabilidades de quedarse embarazada pues, son menores, ¿vale? Continuemos. Los estrógenos, bien. Pues el estrés los inhibe, como ya hemos dicho antes, por un efecto de la progesterona también, pero también por la hiperprolactinemia, que esto es pues, un aumento de la prolactina, ¿vale? No puedo entrar en todos estos temas, perdonadme, pero es simplemente que quiero que tengáis una visión general un poco, si acaso, de todo esto, ¿vale? Pero no puedo ponerme a explicar cada una de estas cosas. En otra clase y en otro momento podremos profundizar en los aspectos que os pueda apetecer, ¿vale? Que aquí no se aborden con tanta profundidad. Pero vamos, al final, por el efecto que os decía el aumento de la prolactina, ¿no? Y la disminución de la progesterona, pues los estrógenos también se ven reducidos. Esto ya obviamente llega a producir también alteraciones menstruales, incluso puede llegar a producir falta de ovulación. No más que decir en ese sentido, obviamente. Bueno, también siempre me gusta poner los síntomas físicos que puede producir esto, aparte porque pueden servir para detectar o como pistas que podamos tener en cuenta o ser más identificativos para poder siquiera saber si es que podemos estar padeciendo ese tipo de carencias ya, ¿no? Bueno, esos síntomas por la regulación hormonal pues son irritabilidad, cambio de humor, fatiga, cefaleas, palpitaciones, hipertensión, bajo apetito, afecciones gástricas, dolor muscular y calambres. Vamos, básicamente, cada vez que estamos estresados, en plan, a un 60-70%, digámoslo así, por ponerlo en una referencia, durante más de una semana o dos, 3, vamos a empezar a sentir posiblemente, si no todos estos síntomas, varios de ellos, ¿vale? Yo la metáfora que pongo a veces es como si cogemos un coche y el coche tiene unas revoluciones, que eso es el rendimiento que está realizando su motor, ¿no? El motor del coche. Si esas revoluciones se mantienen entre unas 1000, 2000, no llega a 3000, pues el motor del coche, bien, la verdad, no. Pero si ya vemos que empieza a cruzar la línea roja y mantenemos mucho el acelerador o forzar las marchas o lo que sea en esa línea roja, pues el coche empieza a sufrir lo que es el motor bastante. Y si tenemos ese tipo de conducción, posiblemente nuestro motor tuviera una duración media
menor. Pues el motor es a lo que nuestro corazón, nuestro organismo, podemos estar refiriéndonos en cuanto al estrés y la intensidad de rendimiento que en el sentido mantenido le estamos pidiendo o exigiendo. Bueno, la depresión también, muy importante. ¿Qué es la depresión? Bueno, es una enfermedad o trastorno que se caracteriza por una profunda tristeza, eso está claro, ¿verdad? Decaimiento anímico, baja energía, poca autoestima, pérdida de interés general, ¿vale? Quizá lo único por lo que no se pierde el interés, hablando de lo que hablamos, es de conseguir el hijo, ¿vale? En ese sentido, el bebé. Pero realmente pues, otras muchas cosas, pues puede que las haya dejado de hacer, ya sea todo lo que tenga que ver con divertirse o cosas que tengan que ver con la pareja, o incluso desmotivación en el propio trabajo. Depende también del tipo de trabajo que se tenga y la carga de autorrealización que pudiera dar este trabajo ya de por sí a la persona, los motivos por los que lo haya elegido o lo tenga ese trabajo. Y solamente es para pagar facturas o algo más. Disminución de las funciones psíquicas, bueno, la memoria, sí, la elocuencia, al fin y al cabo, el procesamiento de la información, pues todo eso también se podría haber afectado y aumentar en gran medida los despistes. Vale, sí, bueno, ahora vamos a hablar de los neurotransmisores que se ven afectados. Un poco estos síntomas vienen también a verse explicados por una disminución de unos neurotransmisores que son sumamente importantes, ¿vale? En nuestra vida psicológica, que serían la serotonina, las endorfinas, la dopamina y la noradrenalina. De la dopamina y la noradrenalina, por resumir, ya os digo, no vamos a hablar, ¿vale? Os hablaré de los dos primeros, simplemente decir que la dopamina y la noradrenalina tienen que ver con nuestro sistema de recompensas, es decir, fumar, cualquier otra sustancia, drogas, el alcohol, el gimnasio, las compras, todo lo que de alguna manera nosotros hayamos identificado como que nos hace sentir bien, tiene que ver con la dopamina y con nuestro sistema de recompensas, ¿vale? Bueno, como os decía, como hay una doble direccionalidad en esto de la mente-cuerpo, no solo la depresión afecta a estos neurotransmisores, sino que la falta de estos neurotransmisores, por lo que pudiera ser, también puede producir depresión. Por ejemplo, las drogas. Las drogas psicoactivas, principalmente las anfetaminas, suelen secar el cuerpo de serotonina. Pactos mantenidos de este tipo de consumo pueden llegar a producir también depresión en el organismo, para que entendáis el ejemplo, ¿vale? Bueno, la serotonina pues, es muy importante en nuestro ritmo del sueño, que no me había puesto la primera, no por nada, es sumamente importante, pero porque lo que más se relaciona con lo de la serotonina es el tema de lo que la gente suele decir, el buen rollito, la satisfacción o la felicidad que podamos sentir así a un nivel, pues eso, ¿no? De sensaciones, ¿no? Podríamos decir. También afecta a la memoria, obviamente cuanto más contentos sin llegar a ser maníacos y en ese sentido, digamos, mejor estamos, ¿no? Podríamos decir. Obviamente que, al contrario que la depresión, nuestras funciones psíquicas, no digo que se mejoren, pero están en su mejor momento, ¿vale? Más cositas que dice por aquí. Otras situaciones que pueden desencadenar un desajuste de la serotonina. Bueno, sí, por hablar del doble juego este que os digo, ¿no? De mente-cuerpo, el estrés a su vez también puede afectar a la serotonina, ¿vale? Y luego el síndrome premenstrual. A veces cuando las mujeres dicen eso, que se sienten sensibles, que están con el humor pues un poco más irritable, tal, es porque antes de tener la menstruación, bueno, aquí depende de cada una y de las semanas y demás, pero esas sensaciones que puedan sentir respecto a su humor es porque hay una falta de serotonina, ¿vale? Bien, continuemos. ¿Cómo aumentar los niveles de serotonina? Bueno, es importante esto, bueno, ya digo, a modo simplemente de título informativo, ¿no? Y complementario, por eso os lo pongo. Pues de perogrullo, ¿no? Pues intenta tener una vida en la que los niveles de estrés... Hombre, el estrés, la vida que tenemos, a no ser que vivas en una vida tipo, pues de estas de estar todo el día en la playa, en el Caribe, o por lo menos en sitios más que no sean grandes ciudades o trabajos relacionados con las grandes ciudades o con el
el gran sistema que hemos creado, por llamarlo de alguna manera, que me entendáis, es difícil no sentir estrés, claro, muy difícil. Pero bueno, que ese estrés, pues de alguna manera, lo tengamos chequeado, sea consciente o incluso, bueno, pues en algún momento tengamos mecanismos para poder, bueno, que dure solo un tiempo por los esfuerzos que tengamos que realizar para conseguir los diferentes metas, los diferentes objetivos, pero vamos, ya está. Bueno, sí, la alimentación. Me imagino que en este curso sobre la alimentación en ese sentido se habrán hablado muchísimo, vamos, así entiendo yo. Y todo lo que contenga triptófano es fundamental. De hecho, algunos adiestradores de perros, hay gente que pueda estar más de acuerdo en esto o no, para que los perros sean más mansos y obedezcan mejor las órdenes y aprendan más, se les suele dar triptófano. Yo ahí en ese sentido no sé hasta qué punto esto tiene una gran validez o no, pero bueno, para que veáis un poco. Y luego pongo la del chocolate, que ya sabéis que, bueno, o si no lo sabíais, el chocolate nos hace sentir bien cuando nos lo comemos, porque en ese sentido recarga nuestra serotonina a cierto nivel por el triptófano, ¿no? Bien, esto ya digo, os lo hago a explicar mucho más en nutrición, pero vamos, evitar el consumo de carbohidratos simples, aumentar el consumo de omega 3, el café y las bebidas que activen demasiado el cuerpo, mantener también una función en la que puede... Las sustancias que nos exigen, lo que hace es que, aunque en ese momento no estemos enérgicos, por ejemplo, o no tengamos un buen nivel de serotonina, pueden ser también las drogas, las anfetaminas, lo que hacen es, aún así, darnos esos estados. Entonces, está tirando de nuestras reservas, con lo que si ya estaban flojitas, esto lo que puede hacer es secarlas más todavía, ¿vale? Para poder, ese mensaje que le manda a nuestro cerebro de sobreesfuerzo, poder cumplirlo, ¿vale? El cerebro no puede hacer nada sin lo que necesita para realizar esas funciones, por decirlo de alguna manera. ¿Vale? Por eso también tener un equilibrio en la vida significa tener un equilibrio en nuestros neurotransmisores, que estén disponibles para cuando nuestro organismo los necesite. ¿Vale? El ejercicio físico, fundamental, da muy buen rollo por esto, ¿no? Porque genera serotonina, luego lo veremos también genera endorfinas, ¿vale? El propio sexo, cuando se disfruta, obviamente, que también, o sea, que nos recarga de serotonina a tope, vamos. La luz del sol, ¿vale? Importante también. Y por supuesto el dormir, porque el dormir más que nada, aparte, no es que nos dé serotonina, sino que de alguna manera es lo que nos recarga en general el organismo y vuelve a intentar de alguna manera volver a través del sueño a recuperar todo aquello que se haya podido desestabilizar en un momento dado. Entonces, el dormir es fundamental para recargar o reequilibrar un poco nuestro organismo, ¿vale? Muy bien. Las endorfinas. Bien, las endorfinas contribuyen al sentimiento también de alegría o de euforia. En este sentido es parecido a la serotonina, no exactamente. Tiene también que ver con el sistema de recompensas, como os decía antes con lo de la dopamina. Y también tiene una función importante a la hora de regular el dolor. Morfina natural, claro. Ese es el tema. Es que las endorfinas es de la misma familia que los opiáceos. La misma. Es un opiáceo que está dentro de nuestro cuerpo, que produce a cierto nivel, y esto es exactamente lo que produce. Entonces, la gente que consume opiáceos de manera externa o exógena, de alguna manera es esto lo que le ocurre. Tiene un gran sentimiento como de recompensa, se encuentra durante un tiempo de una manera muy alegre y muy eufórica, y el dolor psicológico o físico, pues desaparece. La sensación de plenitud o de nirvana que describen a pues, algunas personas que han sido grandes consumidores de heroína, pues es por esto, ¿vale? ¿Cómo se puede aumentar estos niveles? Pues, la diversión, la risa, por supuesto, también el deporte y las relaciones, como os decía, los orgasmos, no son en sí los orgasmos, pero como guinda, por supuesto que también, pero en sí las relaciones sexuales de calidad en la que está habiendo cercanía y sensaciones, ¿no? Sensaciones con el tacto, Es todo tan complejo a la hora de realizar el sexo que llevarlo solo a la reproducción de verdad es tremendo. Bueno, lo que os decía, como me gusta también poneros para que también veáis un poco la relación, síntomas físicos, ¿no? Que podamos incluso a veces hasta detectar. Palpitaciones, tensión, angustia,
trastornos de la memoria, problemas de concentración, pesimismo, mal humor. Más o menos al final los síntomas ya veis que aunque sea por una vía o por otra, pero al final lo que se viene afectando viene a ser lo mismo, ¿vale? Muy bien. Ahora, conoce un método más eficaz y saludable, me refiero en comparación a las relaciones programadas. Bien, pasemos a la siguiente diapositiva. Bueno, lo que se pretende con este método fundamentalmente es disfrutar de las relaciones sexuales para buscar el embarazo, ¿vale? O sea, aquí vamos a cambiar el objetivo. En vez de buscar el embarazo, subsecuentemente lo que pretendemos es que el embarazo llegue, pero el objetivo principal es mantener unas relaciones sexuales satisfactorias. Como veis, aquí ya para empezar ha cambiado completamente la finalidad, ¿vale? En cuanto a las relaciones programadas. Este método no le he puesto nombre, pues, está todavía por bautizarse, por decirlo de alguna manera. Si las otras fueran programadas, pues estas no programadas, por ejemplo. Bueno, ¿qué quiero decir con más eficaz y saludable? Bueno, la verdad que lo de más eficaz tengo que explicarlo porque no hay un estudio estadístico, no lo he podido yo llevar a cabo ni realizar, es complejo en ese sentido, la propia investigación lo sería, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Entonces no puedo realmente decir que es más eficaz. Lo que pasa que sí que lo que quiero decir es que al traer muchísimos menos problemas, tanto de pareja, de conducta, de comunicación entre ellos, de estrés, o por lo menos, a ver, el embarazo no va a llegar, pero en cierto sentido se va a seguir disfrutando. O sea, la frustración porque no llegue el embarazo puede seguir ocurriendo y es una expectativa que también hay que manejar. Por ejemplo, expectativa, ¿a qué me refiero? Si las personas están pensando en su cabeza que se van a quedar por cosas que habrán leído entre 3 y 6 meses o un año, pues depende de la edad y de las veces que se realice. Yo, por ejemplo, me encontré en consulta algo parecido a lo que os voy a contar ahora. ¿Cuánto tiempo lleváis intentando quedaros embarazados? 6 meses. Muy bien. Y así de media, al final, ¿cuántas veces o cómo lo habéis hecho en ese sentido, ¿no? ¿Cómo lo habéis llevado a cabo? Generalmente, al final, como el ciclo pues, es de 28 días, pues básicamente, vamos a decir, sobre todo, esa semana, la semana fértil, pero principalmente el viernes y el sábado. Con lo que al final, en 6 meses, más o menos a decir que más o menos las personas lo han podido hacer 1 o 2, como mucho 3 veces al mes. ¿Vale? Esto no suele ser suficiente para quedarse embarazado en ningún caso. Perdonadme, que es que estoy un poco con la garganta, sé que no estoy carraspeando demasiado, pero es que no se me quita la... Voy a ver si bebo agua, perdóname. No sé si me pasa. Bueno. Cuando empezamos a tener relaciones sexuales, cuando empezamos con una persona, empezamos a conocernos y existe ahí el fuego de la pasión y el amor, se puede llegar a hacer en una semana 5 veces. No una cada día, incluso hay días que puedo hacer 2 o 3. Pero lo que sí que os digo es que en una semana la frecuencia es muchísimo mayor de lo que luego realmente cuando ya se entra en la relación madura, ya se tiene, digamos, todo lo necesario para tener hijos, que es pues una confianza en la pareja, en la persona que hemos conocido, en la comprobación de que tenemos proyectos comunes, que tenemos el capital y la casa necesarios para darle la cobertura que deseamos a nuestros hijos. Todo eso, pues ahí ya la relación sexual, digamos, las relaciones sexuales han pasado a un plano diferente en las relaciones. Y ahí es cuando generalmente se quiere tener hijos. Bueno, pues entonces, ya digo, así de manera natural, no es la mejor manera. Y si encima luego ya le ponemos, por el momento de la pareja en la que se está, lo de las relaciones programadas, pues, entenderme, ¿no? Lo que quiero decir. Entonces, la idea de este método es como intentar volver un poco a los inicios. Esto no es, digamos, del todo posible, pero vamos a ver un poco más detenidamente lo que os quiero decir. Teniendo en cuenta que la vida media del esperma son unas 72 horas, entonces
intentaríamos tener en cuenta esto a la hora de las diferentes relaciones sexuales. Es decir, no hay una ventana temporal. Lo que tenemos que intentar hacer es eso, tener una vida sexual rica. Hay veces que incluso a los sexólogos, ¿no?, se les pregunta, ¿y ustedes cuánto creen que es lo más saludable para una pareja tener relaciones sexuales? Bueno, hay alguno por ahí que siempre pensará que yo el sábado sabadete, ¿no? A la cama y un polvete. Bueno, generalmente la mayoría de las parejas llega un momento que lo hacen el sábado. Yo siempre he creído que lo saludable es hacerlo de 2 a 3 veces por semana, la verdad. Pero ya no por quedarse embarazado, sino por todas las cosas buenas y las sinergias que hay, ya sea como forma de consecuencia o causales, para poder llegar a conseguir esta frecuencia, ¿no? Alargaría mucho más, consecuentemente, la salud y la vida de una relación de pareja, ¿vale? Cada 2 o 3 días mantener relaciones. Bien, teniendo en cuenta esto, los espermas, si se hace con esta pauta, pues digamos que de alguna manera en la mujer siempre habría esperma, ¿vale? Entonces, esto lo que le provoca es, digamos, estar preparada para todo, ya sea que tengas una ventana o, digamos, una regla más reglada o no, o las circunstancias de la vida o los cambios bueno, pues al final esto no es un método perfecto. Y a la vista está, hay muchas personas que se han quedado embarazadas y no era su ventana fértil. Hay incluso personas, ya lo veremos si no luego un poco más tarde, que han estado años en los tratamientos de fertilidad. Yo tenía una vecina, unos vecinos, que llegaron a tener que adoptar una niña coreana porque llevaban muchísimo tiempo intentando en tratamientos y tal, y no lo conseguían. Y al poco tiempo de llegar la niña coreana a sus casas, se quedaron embarazados de un niño de manera natural. Lo que quiere decir es que falta mucho por saber. Está claro que nuestro cuerpo no lo sabemos todo. En ocasiones la relación psicológica o emocional o de otro tipo que pueda haber es misteriosa todavía. Entonces este método lo que propone es un poco, pues, apostar por la salud de la pareja y emocional, y además, pues eso, al final tener los espermas de alguna forma siempre dispuestos o en situación para cuando el organismo de la mujer pues esté en su mejor momento, pues esté más preparado, que puede ser una ventana fértil principalmente a nivel probabilístico o no. Luego, lo de llegar los dos al orgasmo es fundamental. O sea, las mujeres, además, que para que puedan disfrutar, yo creo que es, vamos, fundamental que tengan, no como el único eje, pero tener orgasmos, no siempre, pero casi siempre, vamos a decir, ¿vale? Entonces, no obviar esta parte, claro, y para eso la mujer tiene que estar sintiendo, tiene que estar metida en lo que está haciendo, los dos tienen que estar disfrutando, ¿vale? Para que este orgasmo pueda llegar. Entonces, el sexo, claro, tiene que ser coital, evidentemente, en el punto en el que el hombre tiene que descargar su esperma en la mujer. Pero no tiene por qué, salvo ese momento en el que el hombre, cuando vaya a eyacular, tenga que hacerlo dentro de la mujer, el resto, antes y después, incluso si la mujer no ha llegado a su orgasmo, puede ser no coital, perfectamente. O sea, no pasa nada. Incluso esto lo va a hacer más divertido. Al final, las relaciones sexuales, también el problema que tienen es que a veces se vuelven monótonas porque las parejas siempre lo hacen de la misma manera y caen en las mismas. Aunque cambien un poquito al principio por aquello de darle algo de novedad, pero al final acaban generalmente cayendo en las mismas posturas y, bueno, en los mismos hábitos, ¿vale? Bueno, la del dinamismo y todo eso en general, y cuanto más proactivos se sean y enriquecer este momento, siempre será mucho mejor. Y ya digo, quitando el momento de la eyaculación, lo demás no tiene por qué ser coital, ¿vale? Luego también, a pesar de todo lo que he dicho, pues también habría que hacer una evaluación de la vida de las personas, cuál es su estilo de vida, si qué horarios... Es que a día de hoy, claro, el horario laboral de cada uno puede ser muy diferente, en qué momentos coinciden. Yo he visto parejas, por ejemplo, que es que pues uno de los dos llega a las 9:30 de la noche de trabajar, la otra persona, pues a lo mejor, por ser funcionario o lo que sea, pues está en su casa desde las 5 a las 6. Y claro, no es la misma onda para uno que para otro, sobre todo dependiendo del día que haya llevado. O es que incluso hay gente que es que son como el sol y la luna, a veces es que no coinciden en casa más que los fines de semana, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto también hay que verlo, obviamente, dentro de la idiosincrasia de cada pareja, cada situación.
Muy bien. Bueno, pues aquí ya os voy a hablar ya de los tratamientos de reproducción asistida, ¿vale? Este ya va a ser el último tema. Bueno, los datos y conocimientos que la investigación nos ha aportado hasta ahora, ¿vale? Pues la infertilidad está considerada como un acontecimiento vital estresante. Un acontecimiento vital estresante suele definirse como aquel que genera un antes y un después en tu vida cuando sucede, ¿vale? A partir de ahí, tu vida no la entiendes de la misma manera o tú incluso ya no eres de la misma manera, ¿vale? Las personas suelen tener unas elevadas y reales expectativas de éxito. Claro, fundamentalmente, bueno, en España la seguridad social sí cubre algunos tratamientos, la sanidad pública, relacionado con esto bajo algunas premisas de edad y demás, ¿no? Pero realmente el grueso a día de hoy de todo esto son las clínicas privadas. Y es, pues, más que unas ONGs que ayudan a las personas pobrecitas a tener hijos, las que no pueden, realmente es una manera de ganar dinero y muy importante. Es decir, se mueve mucho dinero y así se nota en la cantidad de clínicas que están proliferando, ¿vale? En diferentes partes del mundo. En Madrid en particular creo que a día de hoy hay 15 diferentes, ¿vale? Y bueno, bueno, el negocio que hay alrededor de todo esto, por las diferentes leyes de los países, donde en algunos se permiten unas cosas, en otros no. Bueno, al final, antes era Lourdes, hace muchos años, o Los Santos, o la magia incluso, y ahora, bueno, pues ahora el poder lo tienen las clínicas de fertilidad en ese sentido, ¿vale? Toda la vida ha sido algo sumamente importante a nivel cultural, hasta hoy quizá que hay más opciones de poder vivir las vidas, ¿no? Antaño pues, esto era lo que había y había que conseguirlo y todavía hay un peso cultural histórico muy fuerte en todos nosotros a la hora de entender todo esto. Entonces, ¿qué ocurre? Que las clínicas te venden un marketing que te dan unas expectativas elevadas e irreales sobre tu éxito. Prácticamente, básicamente, vamos a decir, tú ves un anuncio en la tele o incluso vas a la clínica y no digo que lo hagan completamente consciente, pero la idea al vendértelo tan bonito es que piensas que tú en un mes o en dos vas a salir como, vamos, con el pan debajo del brazo, ¿sabes? Y no es así, y no es así. Y esto es malo porque siempre que nosotros tenemos una expectativa, sea lo que sea, y esa expectativa se ve superada o sobrepasada, nos vamos a sentir mal. Y muchas veces solo cambiaría con que la expectativa fuera más realista, ¿no? A ti te dicen, tú vas a ir al parque de atracciones el sábado y te lo vas a pasar súper bien porque hay 18 atracciones y tú de repente llegas al parque de atracciones y solo hay 4 y encima está lloviendo, pues tú te vas a sentir mal. Ahora a ti te dicen, mira, en el parque de atracciones solo hay 4 atracciones y puede que llueva. Pues a lo mejor no te lo vas a pasar tan bien como si hubiera 18, pero vas a lo que vas, no te vas a llevar la sorpresa, ¿vale? Pues eso es lo que tiene que ver un poco con las expectativas. La decepción que nos llevamos fruto de que la realidad no ha sido generalmente peor que lo que teníamos imaginado. Bueno, otra característica sumamente importante en nuestro mundo de fertilidad es la incertidumbre y la toma de decisiones, ¿vale? Que suelen ser factores bastante estresantes. La incertidumbre, ¿por qué? Hombre, porque desde el primer momento en el que una pareja llega ahí y no se ha podido quedar embarazada, ya llega con incertidumbre, diciendo, bueno, oye, ¿aquí qué pasa? ¿Por qué nosotros no conseguimos esto? ¿Qué hay mal en nosotros? ¿O si es que hay algo que no estemos haciendo bien? Y si acaso vamos a poder llegar a conseguirlo y vamos a poder llegar a tener hijos, ¿no? Imaginaos ya, hay incertidumbre. La toma de decisiones, claro, es que en el momento en el que al principio todo es muy fácil y te dicen, no, mira, tú vas a hacer un tratamiento, te va a costar esto, no sé qué, no sé cuántos, tal. Pero luego la cosa generalmente se empieza a complicar. Entonces, hay que tomar decisiones que están basadas en la probabilidad o en la estadística. Y lógicamente no las va a tomar el médico, o no debería. Las tienen que tomar las personas que están implicadas. Y son decisiones que implican a veces fuertes sumas de dinero o inversiones que pueden ser no remuneradas. Se juega mucho con el tema de la ilusión y la desesperanza. Entonces son decisiones muy complicadas, generalmente, ¿vale? Tomar decisiones al ser humano, además, es una cosa que incluso las más tontas del día a día. Por eso tener rutina
y a veces ciertos automatismos nos ayuda a tener más energía y más foco. Porque cada vez que tenemos que decidir, hay un momento que nos paramos y gastamos energía de la clase que sea, ¿no? Porque tenemos que revisar a la hora de tomar esa decisión que se gane y que se pierda. Lo malo de las decisiones, o no lo malo, sino la idiosincrasia de las decisiones es que algo se gana y generalmente algo se deja atrás, ¿vale? Bueno, la duración también, por supuesto, y el número de tratamientos. ¿Cuánto tiempo se está intentando y se está metido en estos tratamientos? Y no solo el tiempo que se está en esta situación, sino dentro de ese tiempo, qué número de tratamientos y ciclos, entendiendo como procesos de lo que os digo, de ilusión, desesperanza y estrés, ¿vale? Se están dando. A mayor número de ciclos y más tiempo en los tratamientos, sus efectos negativos obviamente serán mucho mayores. Perdón. A ver. Más sobre la investigación. Las mujeres que padecen síndrome de ovario poliquístico o esterilidad de origen desconocido tienen más probabilidades de sufrir trastornos emocionales. Claro. Aunque parezca mentira, a veces es peor que te digan que, o sea, tienes algo malo, pues que te digan qué es lo que es malo. Pero por lo menos tú ya te puedes enfocar en eso, puedes intentar buscar soluciones, te agarras y haces un proceso. Pero cuando, lo digo en referencia a la esterilidad de origen desconocido, cuando te dicen tienes algo mal, pero no te dicen el qué, esto genera muchísima incertidumbre, ¿vale? Y en el sentido de ansiedad, estrés, ¿vale? El ovario poliquístico tiene una particularidad que puede haber a la hora de hacer los tratamientos como muchos óvulos, pero no son buenos. Y esto desespera bastante, ¿vale? Porque realmente a veces no puede llegar a haber embriones suficientes, o ni siquiera. Hay óvulos, se vive esa parte, os voy a explicar un poco mejor el proceso de cómo funciona, pero no llega a haber embriones, digamos, sanos o buenos que se puedan utilizar para el tratamiento. Entonces esto desespera mucho y generalmente hay que hacer muchos ciclos, ¿vale? Y diferentes. Bueno, el 60% de las mujeres atendidas han manifestado que han sufrido alteraciones emocionales a lo largo del proceso. Hombre, más de la mitad, ¿vale? Al menos una de cada dos, más de una de cada dos mujeres, estaría sufriendo problemas emocionales de alguna clase, ¿vale? Debido a todo, ya sea la situación de infertilidad o de los propios tratamientos en sí. Ahora os explico si no mejor también. Bueno, más cositas. Los estudios apuntan a que el 76,8%, casi el 80% de los pacientes, abandonan los tratamientos debido a las presiones psicológicas, ¿vale? O sea, es decir, la causa de abandono en un tratamiento de fertilidad suele ser lo mal que se pasa y lo mal que se llega a estar, ¿vale? Ahora también os explicaré si no mejor eso. Lo que podría uno creer es que es por el dinero. A ver, sí, desde luego que el dinero es un gran limitante. Si tú llega un momento que no tienes más dinero o no te puedes entrampar más o pedir más créditos y demás, obviamente que tampoco, ¿no? Pero lo que sí que está claro es que hay gente que aun teniendo el capital y teniendo los recursos, es más por causas psicológicas por lo que lo abandona, ¿vale? El apoyo psicológico. Bueno, pues en ese sentido, claro, lo que va a hacer fundamentalmente es ayudar a que las personas resistan más tiempo en los tratamientos debido a la fortaleza y a la resiliencia psicológica que ganan, con lo que al durar y al estar más tiempo insistiendo, intentándolo, pues esa insistencia puede aumentar el tiempo que se está en los tratamientos, el tesón, la determinación, el esfuerzo, el sacrificio, pero sin dejarnos la vida en ello. Convertir esto más que una carrera de velocidad en la que lo damos todo y luego al darlo todo a ver cómo te quedas, ¿no? Esos son los periodos fuertes de estrés cuando queremos dar mucho para conseguir algo. O más bien una maratón que es ir dosificando nuestros esfuerzos porque es una carrera larga, ¿vale? Y cuanto en ese sentido el factor tiempo lo juguemos, vamos a decir, a nuestro favor, por decirlo de alguna manera, pues entonces las probabilidades aumentarán, ¿vale? A la hora de poder conseguir ese embarazo. En la insistencia y en la búsqueda de soluciones y al fin y al cabo es que hay veces que, sobre todo cuando es una infertilidad de origen desconocido, es que lo único que a veces se puede hacer es insistir en ese sentido, porque los profesionales no saben qué ocurre, pero ya digo que se acaba consiguiendo por una especie de metodología de ensayo y error. Se van cambiando cosas a lo largo de cada intento hasta que a veces se consigue
por ensayo y error, digo, muchas veces, no por otra cosa, pero bueno. Bueno, el efecto del diagnóstico. ¿Qué puede producir el diagnóstico? Bien, pues puede producir, obviamente, a la hora de decirnos que no podemos tener hijos y o por qué, ¿vale? Pues ansiedad, tristeza, culpa, ahora explico de la culpa, irritabilidad, frustración, baja autoestima, incremento en los conceptos de la pareja, satisfacción sexual, disminución de las frecuencias de las actividades que antes nos resultaban placenteras, lo que tiene que ver también con la depresión, ya sabéis. La culpa, sí, claro, porque esto es curioso. Las personas generalmente cuando viven un destino que no quieren, hay como una especie de fábula mental o engaño también en el que jugamos a lo que yo le llamo la máquina del tiempo. Vámonos para atrás y vamos a rastrear en qué momento de mi vida yo tomé una mala decisión o creé al decir una divergencia que me ha traído hasta este destino que no deseo. ¿Vale? Todo eso generalmente, lo único que hace es hacer que esté mal la persona, nos suele servir. Bueno, darle alguna vuelta, podría ser tal, pero es que esto de jugar a la máquina del tiempo, realmente nadie... Es muy difícil. ¿Qué quitarías de tu vida? Porque la vida es toda una sucesión de experiencias que llevan las unas a las otras, por decirlo prácticamente de alguna manera. Entonces, ¿qué quitas de ahí para tú a ver si defiende? Y aún así, no se puede volver para atrás y no se puede quitar. Pero, pues no sé, las personas pueden llegar a decir cosas como es que he sido tonta porque tenía que haber trabajado menos, ¿no? O me tenía que haber centrado menos en mi carrera profesional, o la pareja, de repente saca una pareja ahí, ¿no? Es que si no hubiera dejado con aquella pareja, pues claro, entonces ahora mi vida, bueno, cosas que realmente, incluso si te pones a indagar, tampoco hubiera sido posible, si la persona tampoco realmente, posiblemente, tampoco lo hubiera hecho, ¿vale? Nos encontramos en el momento en el que nos encontramos. Sí que es verdad que la sociedad tampoco sabe, sí que muchas mujeres sobre todo se quejan aquello de, joder, porque a mí nadie me ha explicado esto antes, ¿no? Porque a mí nadie me ha explicado que yo como mujer a los 35 años antes ya podría estar en esta situación, ¿no? A lo mejor, si hubiera sabido antes, podría haber hecho algo diferente. Algo que se podría haber hecho diferente, que está también últimamente muy de moda, congelar óvulos. Congelar óvulos cuando tenemos una determinada edad, es decir, yo tengo 20 años, congelo óvulos, entonces el día de mañana esos óvulos cuando los use no serán los óvulos de una persona de 35 años, serán los óvulos de una persona de 20, ¿vale? Pero el proceso aún así es demasiado complejo y esto tampoco asegura que son más balas, son más intentos, es una probabilidad mayor. Todo esto es al final, os digo, es cuestión de probabilidad, pero no asegura ni mucho menos que haciendo eso una ya se haya quitado, digamos, la presión y ya vaya a tener hijos seguro. Para nada. Ahora, mejor que si no se hace, ¿vale? Cuesta un dinero también, lógicamente, y mantenerlos congelados cuanto más tiempo, más dinero. ¿Vale? Vale. Sí, claro, lógicamente también todo esto, pues claro, depende del dinero que tengan las personas, de la calidad de vida, de la comunicación que tengan entre ellos, bueno, al fin y al cabo, del resto de su vida, pues este diagnóstico se podrá afrontar mejor o peor, o incluso las posibles soluciones, pues, todo tiene que ver, al final depende, ¿no? De la circunstancia de cada uno, grupo de amigos, apoyos sociales, la propia familia, el trabajo también. Claro, hay veces que para uno poder autorrealizarse, entended que busca cosas en la vida, ¿no? Entonces, hay veces que hoy a día de hoy lo que prima mucho es el trabajo, pero hay gente que no se ha podido realizar en su trabajo por la razón que sea, y entonces una manera de autorrealización es esta. La gente que está autorrealizada con su trabajo y no deja de estarlo, es decir, no llego con 40 años y digo, ya he conseguido todo lo que quería en mi vida a nivel laboral, ¿ahora qué? No. Hay todavía un desarrollo que te sigue teniendo ahí muy motivado y muy satisfecho con lo que haces. Al final, cuantos más elementos hay de autorrealización en la vida, también en este momento lo vamos a llevar mejor. Si nuestro único elemento de autorrealización va a ser el ser papás, todo lo que al final tenga que ver con esto lo vamos a llevar peor, porque es como si nuestra felicidad dependiera, estuviera solamente, bueno, solo dependiera de esto, o solo pudiera ser a través de esta cuestión. ¿Vale? Bien. Bueno, los tipos de tratamiento en la reproducción asistida.
Bien, entonces, ahora os voy a hablar de los tipos de tratamiento que hay en reproducción asistida. Os los voy a comentar porque también los puse un poco por si, depende de cómo me quedara, de largo o de corto, pero veo que va largo ya por el tiempo. Entonces, fundamentalmente os voy a hablar de la fecundación in vitro, ¿vale? Pero bueno, la inseminación artificial, básicamente, con perdón de la comparación, pero es un poco aquello como de las yeguas y los caballos, es un poco el tema del mamporrero. Realmente se coge el esperma del varón y con una inyección así un poquito más preparada, pues se introduce en la vagina de la mujer, ¿vale? Y a ver lo que pasa. Se selecciona a lo mejor un poco más que los espermatozoides sean los mejores, bueno, pero poco más realmente. Ya digo que incluso la inseminación artificial, en mi opinión, obviamente que va a tener posiblemente más efectos que las propias relaciones programadas, diría yo, incluso. Pero lo que es a nivel de tratamientos de fertilidad no es donde realmente está, digamos, pues donde se concentran los avances y el verdadero cambio que ha supuesto la ingeniería de la fertilidad en estos momentos en todos estos procesos, ¿vale? Luego, el tratamiento de donación de gametos, pues ya puede ser de gametos, entendiendo que son, pues eso, los óvulos o los espermatozoides, ¿verdad? Es en el caso de que se haya que prescindir, generalmente suele ser también, fundamentalmente, no solo, pero generalmente por temas de edad de la mujer, pues por óvulos de una donante más joven, ¿vale? Los espermatozoides tienen un curso diferente al de los óvulos, tienen una vida pues, más larga y demás, pero en ocasiones también por problemas de morfología, movimiento, cantidad, y factores múltiples que pueden, digamos, afectar en esto, pues también se prescinden y se utilizan los de donante, ¿vale? La adopción de embriones es adoptar, se llama adoptar, pero vamos, es como una donación también, un embrión que ya está formado de los gametos de dos personas, de los óvulos de una mujer, los espermatozoides de un hombre, ahí ya se crea un embrión, ese embrión no se ha llegado a utilizar por lo que fuera, entonces hay una pareja que puede optar a este embrión, ya que este tipo de material genético se considera de alto valor, ¿vale? Y no puede uno generalmente desecharlo, ¿vale? O lo conserva, en el caso de que a lo mejor futuramente quisiera tener hermanitos, estos embriones, o si no, posiblemente los tenga que donar a la ciencia o a lo mejor hacer uso de la clínica de ellos para otros pacientes, ¿vale? Pero ya digo, me voy a centrar en la fecundación in vitro. Bueno, bien. Yo lo que hago también, pues a la hora de hablaros de todo esto, lógicamente os voy a ir hablando del tipo de intervención que yo realizo en estos casos. Y bueno, pues los objetivos fundamentales es ayudar a los pacientes a adaptarse a los tratamientos de reproducción asistida. Y digo adaptarse por todo lo que venimos hablando, realmente entre las expectativas, el cambio de vida que supone en todos los aspectos vitales, ¿no? Social, laboral, ahora veremos si no. Requiere realmente que sea algo que se sepa bien lo que es, lo que significa y cómo en ese sentido va a afectar nuestras vidas y cómo en ese sentido tenemos que adaptarnos para que nos afecte lo menos posible, ¿vale? Esto lo hago pues, a modo, digamos, un poco también de ser concretivo en 10 aspectos fundamentales, ¿vale? Vamos a decir. Bien, el primer aspecto sería, disculpadme, tengo, vaya, justo hay una sequedad de garganta, por mucho que veo. Y era por todo el tiempo que llevo hablando, ¿no? Bueno, la importancia del equilibrio emocional. Claro, a ver, es muy importante psicoeducar a los pacientes en los efectos que el propio diagnóstico, la etapa de donde vienen, de no haberlo podido conseguir, lo que haya pasado cada uno con su historia durante esos momentos con la pareja. En sí, si depende ya de los tratamientos, si es el primer tratamiento que van a hacer o si ya es el tercero, o bueno, los ciclos que haya de por medio. Todo eso, hay un montón de cosas que al final hay que explicar al paciente cómo le van a afectar y cómo las puede abordar para mantener ese equilibrio emocional. Por supuesto también lo que os explicaba anteriormente sobre cómo afecta el estrés y la depresión a nuestro organismo, pues también hay que explicarle todo eso, ¿no? Cómo afecta el estrés a nuestra circulación, cómo puede hacer
También una cosa referente a la circulación, obviamente, antes tiene que ver con la anterior. Claro, cuando hay adrenalina en nuestro cuerpo, hay respuesta de la adrenalina, al cerrarse los conductos de los fluidos, ¿vale? La sangre y demás, la circulación. La sangre se centra más en órganos, digamos, que son importantes para responder a los peligros. Entonces, si por ejemplo hay un embrión que quiere anidar, porque se ha sido introducido, ha sido transferido, luego hablaremos más de esta palabra, en la mujer para ello, si no llegan los aportes sanguíneos suficientes al útero, o digamos regulares también, no solo suficientes, pues es más difícil que estos capilares, estas venitas necesarias para nutrir al embrión, arraiguen, ¿vale? Entonces, en el periodo en el que esto tiene que ocurrir este arraigamiento, el estrés no favorece a que anide, ¿vale? En el útero el embrión. Bueno, como por ejemplo, ¿vale? Os pongo un ejemplo para que entendáis lo que se le explica a los pacientes en esta etapa. Y luego también se hablará de su estilo de vida y ver un poco también los niveles de estrés que le puede estar proporcionando ya no solo el proceso, sino su propio estilo de vida, las razones que sean desde cada área social, ¿no? Y también ver un poco, yo qué sé, el trabajo, si hay alguna situación familiar aparte, pues un montón de cosas en realidad. Bueno, los efectos del tratamiento. Perdona. Claro, es que el tratamiento en sí, ya de por sí, solo lo que es el tratamiento en sí, ya es un foco de estrés, entonces también hay que explicarlo. Porque esto afecta a la vida de la persona, ya sea simplemente por los calendarios o las veces que va a tener que ir al médico, a los médicos, va a tener que realizarse diferentes pruebas, diferentes análisis, todos son citaciones. Claro, cada uno tiene un horario de trabajo, hay gente que tiene un horario más flexible o puede jugar más con su horario. Hay gente que no, que tiene unos horarios muy rigurosos y hay veces que incluso tiene que meter en el lío de pedir bajas médicas para poder hacer esto. Añadido a la vergüenza que suelen sentir y al miedo a que sobre todo, claro, a veces no vamos a ser hipócritas. Hay jefes que si se enteran que te estás sintiendo que eres embarazada, bueno, pues a lo mejor eso no lo ven con buenos ojos, desgraciadamente, a día de hoy. Entonces, todo esto se lleva con mucho secreto. Y además, pues eso, cada vez que hay una circunstancia, ya sea porque te han dado una mala noticia en un trabajo al respecto o vienes afectada, pues, no es fácil que esto trascienda a tu trabajo y luego eso, ¿no? ¿Por qué falta tanto esta persona? ¿Qué le pasa? Consumiendo días de vacaciones, bueno. Las explicaciones, el tiempo en general para poder conciliarlo, pues suele ser también ese factor de estrés que decimos, ¿no? Luego también depende del tipo de institución en la que lo estés haciendo, si es pública o privada, me refiero al tratamiento, me refiero también en el sentido del trato personal, si es más frío, más cercano, si el médico es más empático, menos empático, si explica mejor, si explica peor, el personal asociado que te pueda atender. Todo eso al final te puede generar, hay gente que tiene además dificultad de conflictos o dificultad para manejar los conflictos y cada vez que hay un conflicto de este tipo encima, pues le va a generar mucho más estrés de poder manejarlo, ¿vale? También habría que ayudarle a la persona a esos diferentes conflictos que se le van dando, las dificultades de conciliación, pues intentar ayudarle bueno, pues en el sentido a que sean lo mejormente afrontadas posibles. Vamos. Bueno, luego también, claro, es que es un periodo que aparte de todo este estrés, también la circunstancia que digo aquí de montaña rusa, porque uno más o menos siempre está mal, pues siempre está mal, no sé qué es peor, pero la particularidad de que uno pueda estar bien, luego mal, bien, luego mal, bien, luego mal, eso también desestabiliza mucho, mucho, ¿vale? Entonces se suele decir que es un proceso que genera una montaña rusa, precisamente por eso, por las fases que puede haber de ilusión a la hora del principio de los tratamientos, pero también en los momentos intermedios o finales, sobre todo si no se ha conseguido, pues de desesperanza y negatividad, ¿no? Los resultados que te van dando las pruebas también, bueno, muchas cosas. Bueno, ¿cómo adaptarse a los TRA, tratamientos de reproducción asistida? Desde lo que os vengo diciendo, si lo vemos todo como una carrera de velocidad, cuanto más me esfuerce, antes lo consigo, antes tengo a mi bebé. Vale. Eso, bueno, puede salir bien, pero te la juegas. Yo lo que apuesto es más por eso, por incorporarlo a la vida de las personas. Por ejemplo, hablo de la importancia de las expectativas. Se le pregunta a la persona, ¿en cuánto tiempo crees que te vas a quedar embarazada? Pues, antes de verano, no sé, 3, 4 meses, 6 meses. Entonces tú le empiezas a explicar todo esto que os digo, tal, no sé qué, y le dices, una vez que se lo has explicado,
¿Te parece que variemos las expectativas, que por ejemplo intentemos asumir y a ver qué te parece, porque ahí vendría un proceso de asumir, ¿vale? Cuando le dices que por ejemplo pudiera ser un año, en un año hacer a lo mejor 4 intentos o 4 ciclos. Se lo explicas así, entonces la persona generalmente tiene ahí como un año, tal, yo en esto, no sé qué, pero... Y luego, o sea, pues a partir de ahí tienes que trabajar esa idea. El dinero, ¿cuánto dinero crees que te va a costar todo esto? Pues igual, la expectativa económica. Ah, pues esto me va a costar, pues yo he calculado, he hablado con el banco, o tengo tanto dinero como para, no sé qué, pues a lo mejor un poco en función de las necesidades que tiene, su tipo de diagnóstico y en el momento en el que está, pues también le dicen, mira, pues a lo mejor, dado los tratamientos que tendrías que hacer y el coste que suponen, pues a lo mejor te planteas más esta cifra, pues imaginar que de 10.000 la tiene que desplazar a 25.000. Y la persona pues te puede decir, pero bueno, esto es una... Estoy hablando, perdóname que mucha de la información que os digo, obviamente todo tiene que ver un poco con las situaciones en general de España a nivel demográfico como también económico, ¿no? Pero aquí en España a lo mejor una boda media te puede costar entre 30.000 y 50.000, 20.000 si queréis, o un coche perfectamente en España te puede costar 25.000 euros. Hay algunos que se lo comprarían hasta de 50.000. Entonces, cuando de repente querer tener un hijo 50.000 o 25.000, que es lo que se dejarían por otras cosas o por la, no sé, entendedme, ¿no? Lo ven como caro, pues es que al final caro depende de cómo relativicemos o cómo interpretemos las cosas, ¿vale? Pues bueno, pues se intenta hacer un poquito este proceso, por lo que os decía antes, pues sobre todo también porque la adaptación lo que va a facilitar es que la persona tenga una percepción de mayor calidad de vida, pero además su duración, su permanencia en estos tratamientos para poder aguantar. Y luego también es que cuando las personas lo ven todo como una carrera de velocidad en vez de maratón, eh, ¿qué hacemos cuando queremos dedicarle a algo mucho? Obviamos y abandonamos lo demás, ¿no? Como, mira, durante este mes me voy a encerrar a estudiar, ¿no? Como cuando son los exámenes, y no voy a quedar ni con mi familia, ni con amigos, ni voy a salir, ni voy a hacer deporte, ni nada, porque voy a darle a saco a esto hasta que lo consiga. ¿Qué ocurre? Que aquí en estos tratamientos, si no lo consigues, lo que va, y lo vuelves a intentar, y este es tu modus operandi, lo que ocurre es que además tu vida cada vez se va empobreciendo más. Y llega un momento que ya no solo lo quiere la persona conseguir porque era lo que deseaba, sino porque no tiene nada más si no lo consigue. Ha pasado un año o dos en esta situación, incluso la pareja se puede haber visto afectada, es como que o lo consigue o ya, ¿sabes? Todo va a estar mal. Entonces, claro, esto también es necesario para que en el caso incluso de que la persona no lo consiguiera, ¿vale? Pues su vida siguiera lo más intacta posible o incluso haberla podido mejorar. Si la persona resulta que lo que tenía era un problema de autorrealización que la ha podido llevar también a obsesionarse demasiado por los hijos o que sentía una vida anodina, pues a lo mejor el enriquecer esa vida también de alguna manera a la par que hace que se adapte mucho mejor a este proceso y tenga una calidad de vida mejor, así más sana y al final su salud esté mejor, que también es súper importante no abandonar la salud en nada de todo esto. Si no lo llega a conseguir, podría seguir con su vida o incluso que su vida fuera mejor que cuando empezó los tratamientos. ¿Vale? Esto es súper importante. Esto es una cosa en la que me he adelantado un poco, que luego también se comenta, pero bueno, ahí queda, ¿vale? Ahora si no os digo cuándo. Claro, la pareja también se puede ver afectada. Como decía, solamente voy a hablar de tratamientos en los que esté vinculada a la pareja, hay otros tratamientos en los que no. Pero claro, que sea un proceso que les una, no que les separe, ¿vale? Que la comunicación y los recursos de la pareja, si antes eran buenos, pues estupendo, porque les viene muy bien, pero si no, se tienen que trabajar, porque va a ser súper necesario a la hora de tomar decisiones y de cómo se va a sentir cada uno, ¿no? Aquí digo, por ejemplo, conflictos importantes antes, ¿no? O sea, que si se conocían. A veces una pregunta que digo, ¿cuántos años lleváis de relación o casados o tal? Me dicen, bueno, pues 3, ¿vale? Y dices, vale, ¿y ha habido algo gordo, alguna discusión, algún problema que hayáis tenido que afrontar anteriormente, tal? Muchas veces te dicen que no, ¿no? Han sido 3 años maravillosos como decimos aquí en España, de vino y rosas. Pero es que la desgracia es que las personas no se conocen y da igual el tiempo que ocurra, o sea, el tiempo que pase, que transcurra, vamos a decir, hasta que no pasan cosas malas. Porque mientras no pasan cosas malas, no hay conflictos, no hay problemas, las personas se sienten bien, todo es más fácil, todo es más bonito, la persona tiene su mejor versión de sí mismo, ¿no? Lo que yo a veces llamo la calidad.
Pero luego también todos tenemos una cara B, que a veces algunos no somos ni conscientes de cómo es esa cara B o no la queremos asumir o creemos que somos, que somos mejores de eso, ¿no? De lo que somos en realidad. Entonces, claro, hay veces que a las personas esto es lo peor que les empieza a pasar en sus vidas, como pareja. Y es cuando se empiezan a conocer realmente, en este momento. Fíjate, fijaros, tan difícil y complicado, ¿no? Bueno, por lo general las mujeres suelen, por cómo es aquí de la culturalidad y el tema de género, tener más problemas de ansiedad generalizada y tristeza también, la verdad, lo que puede llevarles a más situaciones de depresión. Los hombres suelen tender más a reprimir los sentimientos, las emociones en general. Aquello de que parece que los hombres somos más fríos, somos más duros, es simplemente es como nos han enseñado a gestionar, no es que nos sintamos, ¿vale? Sino simplemente cómo nos han enseñado, ¿no? No podemos llorar, no hables con los demás porque el otro te va a hacer, ¿sabes? Te vas a sentir débil, o el otro va a pensar que eres débil y vulnerable, entonces. Y esto, claro, hay un tema que tampoco se puede explicar aquí muy bien, pero que también sería muy interesante dado la temática del curso. Las enfermedades psicosomáticas. Cuando se reprimen las emociones pueden aparecer muchas enfermedades psicosomáticas. ¿Vale? Bueno, este retraimiento que experimenta el hombre depende del tipo de hombre, de personalidad, porque no en todos los casos es igual, pero en muchos casos es incluso como una manera de él de proteger a la mujer, es decir, si yo no me muestro débil, yo no me muestro mal, pues entonces ella solo se tiene que preocupar de lo que ella siente y de su malestar, no tiene que cargar con el mío. ¿Vale? O hay veces que algunos hombres también lo harían por protegerse a ellos mismos. No hablar, evitar, no entrar, es una manera, la evitación que algunas personas pueden hacer, como si las cosas no existieran o no pasaran. Tienen esa capacidad que yo no diría que fuera una virtud, ni mucho menos, porque acaban generando luego problemas mucho más gordos, la verdad. Pero a corto plazo hay personas que les sirve. Claro, este retraimiento del hombre, por estos motivos, la mujer lo puede experimentar como una falta de interés, no se expresa, no se comunica, no me apoya, no me entiende, ¿vale? Y esto, a su vez, puede generar un círculo pues, un poco negativo en la comunicación de la pareja, ¿vale? Que lógicamente hay que intentar cortar, evitar y hacer que si se están aprendiendo a conocer ahora, que se trabajen en los conflictos, pues si quieren durar como pareja va a ser súper importante. Y todos los problemas que pudiera haber de comunicación de base, intentar arreglarlos, si se puede, claro. Entonces, esto es lo que os decía al principio de la clase. Aquí ya entraríamos en un tema de terapia de pareja. ¿Eh? Vale. Esto es lo que me he adelantado antes, ¿vale? Lo del aislamiento social, amistades, familia, trabajo. Claro. No, pero bueno, mira, no solo te aíslas en el sentido de por centrar todos tus esfuerzos en la meta, porque como os digo, lo quieres ver esto como una carrera de velocidad y no una maratón a largo plazo. La vergüenza social, las envidias, es muy... Pasa mucho, madres, mujeres que no se consideran envidiosas. Bueno, a cierto nivel todos somos un poco envidiosos. Lo malo es cuando la envidia destruye, pero la envidia te puede hacer crecer. Pues, mira, yo quiero el trabajo de esa persona. Pues me voy a currar mucho, dentro de la nobleza y la honestidad, para ser tan bueno o mejor que esa persona. Bueno, pues entonces la envidia mejor, ¿no? Otras personas querrían hacer la zancadilla a esa persona para, ¿no? Ese es un tipo de envidia que es la mala. Pero la envidia como tal, no. Hay, digamos, dos tipos o dos maneras de gestionar esa envidia, ¿vale? Una mejor y otra mucho peor. Bueno, entonces dentro de esto hay mujeres que, claro, sienten envidia cuando ven a otras mujeres embarazadas o con bebés, amigas, hermanas. También, eso. Y esto acaba distanciando. No me apetece ir a ver a mi hermana porque lo paso muy mal por esta situación. O he dejado de ir con este grupo de amigas porque todas tienen niños. O, bueno, al final esto también hace que te... Uy, perdón, que me estoy haciendo el marco de la cámara. Hace también que te aísles, ¿vale? Aislarse lo que hace al final es que de una manera u otra nos obsesionemos más sobre los problemas. Al final, si solo tenemos una cosa y solo nos centramos en una cosa y esa cosa no va bien, vamos a estar mucho peor. Si esa cosa no va bien, pero tenemos muchas más cosas en las que podemos distraernos, centrarnos y demás, pues siempre va a ser mejor a la hora de gestionar la ansiedad. Siempre. Y la frustración y la tristeza y todo. Entonces, yo diría, esto de las amistades es muy complejo porque no se puede dejar de tener amistades porque el apoyo emocional de las amistades, y no solo el emocional, sino la capacidad que tengan también de divertirnos, es sumamente importante, o de distraernos, ¿vale? Entonces yo diría que habría que compaginar, en la medida de lo posible, no siempre va a ser lo mejor ni quedarnos en casa ni ir a todas las fiestas. Depende de la situación que tenga cada uno emocionalmente. Pero sí
lidiar con pequeñas porciones de insatisfacción para poder hacer aquello que más nos convenga a largo plazo, no a corto plazo, sino a largo plazo, ¿vale? Teniendo muy en cuenta la vida en general, no solo este momento en el que nos encontramos. Bien. Vale. Aprender sobre nuestras emociones, identificar qué es lo necesario y lo bueno para el proceso, ¿vale? Lo que os acabo de decir. Muy bien. Bueno, también lo de la familia, lo que os decía antes, los problemas que haya en las familias también es muy importante. El trabajo, hay gente que incluso ha elegido trabajos que la autorrealiza un poco o la da una vida cómoda para poder ser mamá directamente, poder dedicarle todo su tiempo a eso. Entonces, si no lo consiguen, claro, es una doble frustración, porque es por un lado aquello para que yo apuesto no lo consigo, pero es que además lo que supone que yo estaba haciendo, que es un medio, no un fin en sí mismo para conseguir eso, tampoco me aporta, ¿no? Se podría incluso llegar a querer o a pretender, a proponer incluso que busque un sistema de autorrealización a pesar de que quiera ser mamá, ¿vale? El ocio y el tiempo libre, desarrollo y mantenimiento. Claro, el tema económico y esto que os digo de las relaciones sociales acaba haciendo que las personas, para ahorrar o porque están tristes también, la verdad, y no les apetece, pues no hagan nada, no se diviertan. Esto también acaba generando todavía un pozo mayor, todavía, si puede ser, ¿vale? Entonces hay que intentar que la persona siga o divirtiéndose como se vivía antes, o si no había una gran dosis de diversión, intentando que entienda que no todo en la vida consiste en ser productivo, que nuestra mente necesita espacios también de evasión, de relajación para poder seguir siendo funcional. No es un robot que solo pueda dedicarse a trabajar. Al revés, es como un ser vivo, o sea, es un ser vivo, no vive por sí mismo, pero lo podríamos asemejar a la idea de tener una mascota a la cual tiene sus necesidades y las tenemos que nutrir, esas necesidades. Y a día de hoy, bueno, pues esto es súper importante, ¿de acuerdo? Bien, más cositas. Vamos a ver. Bueno, aquí ya nos meteríamos en lo que es el tratamiento en sí, por llamarlo de alguna manera. Perdón un segundo, voy a beber. Ya queda poco. La función y momento de la fecundación. Vale. ¿Cómo funciona esto? Vamos a ver. A las madres se les va a estimular los ovarios, se les va a poner, en lo que estamos hablando de la FIP, recordar, unas hormonas, vienen a ser pues estrógenos, hormonas sexuales hormonas de toda la vida, vamos a decir, no hay más, sintetizadas, ¿vale? Con la función de que esta persona, en vez de dar un óvulo en esa menstruación, dé más óvulos, ¿vale? ¿Para qué sirve esta técnica? Para que de esos óvulos se pueda elegir el mejor, a través de unos análisis y demás, para que en vez de ponerle, yo qué sé, pues hay 5 y le ponemos el peor, tened en cuenta que acortar el proceso siempre va a ser mucho más sano para la persona. Entonces, si podemos poner el mejor óvulo para fomentar la probabilidad, mejor. Si de 5 podemos elegir el mejor, o de 2, pues al final, entendedme que de 5 puede haber más opciones a elegir el mejor que de 2, ¿vale? Por eso. Bien, entonces, ¿esos óvulos qué va a pasar con ellos? Pues, digo aquí luego, momento de la fecundación. Se va a coger los espermas del varón y también en ese sentido se puede haber una elección de tipo de esperma que sea más favorable o mejor y se va a juntar con esos óvulos. Entonces, imaginaos, aquí va a haber un efecto embudo normalmente de poneros, para hacerlo redondo, 10 óvulos, pues a lo mejor solamente llegan 5 embriones. Y esto ya me parecería bastante bien. O sea, con que haya 2 o 3 embriones, 4, 3, 4, a mí ya me parece un éxito esta parte, completamente, ¿vale? A nivel de expectativas. Bien. Entonces, una vez que ya tenemos los embriones, bueno, se maduran durante unos días, tal cual, no sé qué, lo que se va a hacer también es elegir el mejor de esos embriones para la etapa que llega a continuación. La transferencia. Vale, hay una parte, voy a volver un poco para atrás, digo aquí, es muy importante plantear una buena estrategia a la hora de decidir cuántos embriones se van a transferir, ya que puede ayudar mucho a controlar las expectativas y por tanto la ansiedad y así favorecer las probabilidades de éxito. Pero, como estoy hablando de la transferencia, esta parte la voy a explicar mejor aquí, ¿vale? La transferencia. Bueno, pues es eso, es el momento de llevar el embrión que se ha conseguido, uno de ellos, el mejor de los que se tiene, a introducirlo ya definitivamente en el útero de la mamá, ¿vale? De la futura, esperemos, mamá.
Bien, entonces, antes, hace algún tiempo, se creía que metiendo ovarios tenía más probabilidades. Bueno, podría ser, en cierto sentido, pero yo, dado el proceso y la necesidad de alguna forma de jugar con una cuestión muy importante, que es la ansiedad, ¿vale? Si, para que me entendáis la analogía, si yo tengo un embrión y es el que hay, es el que ponemos, si no hay éxito, mi cabeza sabe que algo va a pasar malo, en el sentido de que o ya no vamos a poder hacer más tratamientos o vamos a tener que pagar un tratamiento completo nuevo entero. Entonces eso nos va a generar mucha ansiedad, ¿vale? Es como la última oportunidad para aprobar el examen o lo que sea, ¿vale? Eso nos va a generar mucha más ansiedad. Entonces, siempre y cuando nos queden oportunidades u opciones, en ese sentido, cuantas más nos queden, vamos a decir, más podemos jugar con esa idea de que lo que va a pasar ahora no es tan catastrófico. Entonces, si por ejemplo tenemos 4 embriones, nos ponemos 1, pues entonces todavía quedan 3. Bueno, pues en ese sentido, a la hora de gestionar la ansiedad va a ser mucho más fácil que si solo fuera. Vale. Eso es lo que os decía antes. Ahora, en esta etapa se dice que los 3 días posteriores a la transferencia son los más importantes, ¿vale? Porque es cuando todavía, digamos, eso está ahí, en el espacio. Tiene que ir anidando, tiene que ir creando, vamos, esos capilares, esas venitas, que son las que le van a nutrir. Entonces, esos 3 días se dice que son los de más sensibilidad a ese proceso de anidación, ¿vale? Una vez que ya más o menos está anidado, bueno, va a ocurrir la siguiente fase, que es la beta espera, pero ahí, bueno, ya estaríamos en la beta espera, pero esperar un segundín, ¿vale? Porque, bueno, en este proceso se recomienda, como siempre, en todo el proceso se van a recomendar reposo, tranquilidad, pero claro, la vida no, es impredecible, pueden ocurrir noticias desagradables, infortunios, te pueden echar del trabajo, por es un poco catastróficos, ¿vale? O yo qué sé, 1000 cosas, ¿vale? Entonces, si nuestra idea siempre es ir buscando la tranquilidad y de repente ocurre un factor ¿sabes? Una cosa es que ocurra algo que no esperamos y otra cosa es, o sea, y que estemos mal, y otra cosa es que estemos mal porque queríamos que todo fuera perfecto y ha ocurrido algo malo. No hagamos peor lo malo. O sea, lo malo ya de por sí es malo, pues si encima nos negamos a su ocurrencia y ya lo convertimos como, por ejemplo, ¿no? Típica verbalización. ¿Ves? Es que debido a esto yo ya no me voy a quedar embarazada, porque esto va a ser lo que va a impedir que yo al final haga este proceso. No, pues al final eso que tú te estás diciendo a ti misma seguramente al final tontamente va a tener mucha más importancia en tu estrés que a lo mejor el propio evento que te ha podido complicar en ese momento, pues tu expectativa de tranquilidad, ¿vale? Muy bien, técnicas y claves. Bueno, pues esto habría que verlo en función de cada persona, ¿vale? La manera en la que quiere ir previamente a eso, si le apetece ir a la acupuntura o si no quiere ir al trabajo o si lo quiere hacer en unas condiciones determinadas, si quiere que la acompañe a alguien, si quiere que haya un tipo de música. Bueno, pues esto se puede ver, se puede hablar con los profesionales que la están atendiendo y la verdad que todo lo que le pueda ayudar a hacer ese momento más agradable, pues bienvenido sea, ¿vale? Muy bien, la beta espera, vale. La beta espera es el proceso, es el tiempo de espera desde que nos han transferido hasta que dan la noticia de que la persona se ha quedado embarazada o no, ¿vale? Entonces, suele durar, es una espera de unos 12 a 15 días y claro, y está principalmente influenciado por lo que es el proceso de ansiedad desde la incertidumbre, ¿no? El deshojar margaritas. ¿Lo habré conseguido? ¿No lo habré conseguido? ¿Lo habré conseguido? ¿No lo habré conseguido? No, me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere, ¿vale? Entonces, el objetivo en esta etapa es intentar que la persona piense, y esto es muy difícil, lo menos posible en esto, ¿vale? Entonces, esta etapa hay que prepararla mucho antes de todo esto, de que llegue. Por ejemplo, lo que os decía antes, el tipo de vida que tiene la persona. Si nutre sus habilidades, o sea, sus apoyos sociales, si tiene ocio, si tiene buena relación con la pareja, pues este momento lo va a vivir mucho mejor que si no tiene nada. Si no tiene nada, no va a poder hacer nada. Lo que va a poder es quedarse en su casa y pues entretenerse, si tiene hobbies, los que tenga, con cine, lectura o lo que sea, y poco más va a poder hacer. Entonces, como veis aquí os digo, menú de actividades y entretenimientos. Un menú como si fuera la carta de un restaurante, es decir, y que vaya por tipos de platos, ¿no? Amistades. ¿Qué amistades son convenientes para un tipo de estado emocional? Me apetece no pensar en la fertilidad. Pues mira, esta amiga mía es muy graciosa y no sabe nada además de la fertilidad. Es bueno que haya amigos que sepan de la fertilidad y otros que no, porque los que no saben no nos van a preguntar
Entonces puede que los podamos utilizar para evadirnos más. Y los que saben, los podemos utilizar. Es conveniente que un amigo, al menos por parte de cada uno, de cada miembro de la pareja, sepa, ¿vale? Porque si no hay que sobrecargar a la pareja, entre ellos contándole lo que ocurre, y se puede sobrecargar mucho también esto y traer malos efectos para la pareja. Entonces, tener gente con la que poder desahogar este estrés o la tristeza fuera de la pareja es muy buena idea. Decirles cómo queremos ser atendidos, que nos pregunten, que no, que ya se lo decimos nosotros, a función de la que mejor manera nos venga. Al final ellos lo van a entender generalmente, y la gente, lo malo es que, claro, no sabe bien cómo ayudarnos, entonces tenemos que explicarles, pues esto es muy, muy novedoso y sobre todo que se oculta y que no se habla. No es como cuando la gente se muere, que más o menos todo el mundo tiene una certeza cultural de cómo funcionar. Esto la gente no sabemos. Como no es un tema que se hable, no se normaliza, la gente no gana habilidades sociales a la hora de aprender a manejar estos temas, ¿vale? Entonces, conveniente que le expliquemos a los amigos también, los que lo sepan, cómo queremos en ese sentido. Como digo aquí, apoyos de amigos y familiares. Los familiares, pues, igualmente, en ese papel, ¿vale? Claro, luego lo que a veces hay en ese sí, no, sí, no, sí, no, de la margarita que os digo, la persona como que va a estar a lo mejor como muy autoconsciente de su cuerpo, ¿no? Si tiene un pálpito, un dolor, o un sangrado, o cosas. Generalmente estas personas lo que van a hacer es recurrir a Internet para poder saber algo sobre lo que les está pasando. Este mismo proceso de autodetección corpórea o propiocepción y luego búsqueda en Internet es lo peor que se puede hacer y lo más ansiógeno, ¿vale? Generalmente nada de esos síntomas, por experiencia de lo que ocurre, es significativo, ni que la persona no se ha quedado embarazada, ni que sí. Pueden ser de las dos cosas. Por ejemplo, un sangrado puede significar tanto que la persona se ha quedado embarazada como que no. Bueno, entonces, a esto lo vamos a llamar, a todo esto que ocurre, de pensar si no me voy a quedar embarazada en mi futuro, si sí, si no, si tal. De alguna, hombre, si te vas a quedar. Yo de pecar prefiero pensar que te vas a quedar embarazada. No que no. Prefiero que no, porque el no ya estás sufriendo. Tú estás pensando que no te vas a quedar embarazada, tú ya estás sufriendo, ya te estás generando estrés. De la otra manera, te puedes autoengañar, pero por lo menos tu cuerpo está tranquilo, ¿vale? Así que de pecar. Si se puede fomentar la ilusión para cada tratamiento, creo que es lo más valiente y creo que es lo que hay que hacer. No ir con la idea, como dicen algunos pacientes, de, bueno, yo lo hago, pero como no me voy a quedar embarazada, si no te vas a quedar embarazada, ¿para qué lo haces si vas a perder el tiempo y el dinero? No. Tú tienes que pensar, o sea, es un autoengaño, es para protegerse. Lo que hay que pensar es que te vas a quedar embarazada y luego ahora lo hablamos, si no, en la siguiente etapa, qué pasa si no lo consigues. ¿Vale? Bueno, el apoyo en la pareja también para que te ayude a manejar esa incertidumbre o ese miedo al futuro. Él no puede también tener ansiedad, pero al no estar influenciado por todas las hormonas, ¿sabes? También los tipos de personalidad, que a veces son más resilientes que otros. Bueno, pues en ese sentido el hombre, el factor que puede tener la pareja es como cuando pues al final es eso, es de apoyo. Igual que cuando una mujer está embarazada, pues en este momento también la función, yo creo, más pertinente del hombre es el apoyo, siempre y cuando él también se mantenga bien. Los cuidadores, en general, tenemos que cuidarnos a nosotros mismos también, ¿vale? Para poder cuidar. Bueno, el negativo. Claro, nos dan la noticia y normal, pues te dan la noticia y te dicen que sí, pues maravilloso, te has quedado embarazada y luego a partir de allá pues empezará otro proceso con otro tipo de ginecólogos que te llevarán el embarazo y ahí ya nos metemos en otra película, por llamarlo de alguna manera, aunque está fuertemente influenciada por todo este pasado reciente y anterior. Bueno, el negativo, nos dicen que no, vale. Es muy importante cómo se vive este momento, ¿vale? Y cómo se interpreta. No es aconsejable, en mi opinión, volver a embarcarse en otro tratamiento sin dejar pasar un tiempo prudencial. Esto es como cuando justo dejas a una pareja o te dejan y tu manera de lidiar con ello es rápidamente ponerte a salir con alguien. El dolor que te ha producido la pérdida, porque este negativo no ha dejado de ser una pérdida en varios sentidos, hay cosas que hay que trabajar y que es muy importante en un proceso emocional complejo, ¿vale? Porque si un día una persona quiere o se plantea dejar de seguir en los tratamientos de fertilidad de manera voluntariosa y feliz, no triste y derrotada, de alguna manera, ¿vale? Va a tener que ver con que estos procesos del negativo, de tristeza, porque al final es un proceso en el que lo que tiene que haber es tristeza, fundamentalmente, por no haberlo conseguido, desesperanza, pero es normal, o sea, ya sé que nos molesta sentirnos así, pero es normal, es lo que tiene que ocurrir. Te ayuda a ir modificando tu realidad, ¿vale?
Es como cuando una pareja, también me gusta mucho poner ejemplos de pareja con las pérdidas porque se entiende muy bien. Tú estás mal con una persona y un día os decís que os dejáis, pero no os dejáis. Y hay otro día que decís que os dejáis, pero no os dejáis. Vale, pues a lo mejor es que la primera vez que os dijisteis que os dejaste, que os dejabais, no estabais preparados. Pero a lo mejor a la cuarta que ya ha vuelto a pasar lo mismo y tal y cual y no sé qué, pues a lo mejor ahí ya tú ya has ido haciendo ese proceso de decir, sabes, que al principio no estabas preparado, pero ya en la cuarta ya es como, bueno, es que las anteriores ya me han ido viendo que, haciendo ver que, bueno, sí, que a lo mejor sí hay que dejarlo y que, oye, que pasa por dejarlo, ¿sabes? Bien. Entonces, no suele durar tampoco, depende de las personas, no queréis que va a durar un mes esto, ¿vale? No suele, pero bueno, por lo menos una semanita en la que la persona esté derrotada, se plantee otras alternativas, se plantee dejarlo, ¿no? Bueno, pues al final todo eso forma parte del proceso de todo proceso emocional que conlleva de alguna manera asumir realidades que son incómodas o que por el momento no son como nos gustaría, ¿vale? O sea, si esto se hace y la persona vuelve otra vez pues a ponerse, vamos a decir, fuerte, entera, sigue con la vida como la estaba llevando, manteniendo su vida, porque también es muy importante, claro, durante, esto no lo he dicho, durante los procesos de tratamiento, generalmente, a partir de la punción y la transferencia, la vida de la persona de repente se estanca, o sea, es decir, no puede hacer muchas cosas que le gustan por indicación médica. Entonces, también esto es un momento en el de volver a coger pilas, volver otra vez a ir al gimnasio, por ejemplo, si te gusta hacer deporte, en esa etapa no puedes hacer deporte. No puedes comer determinadas cosas que te gustan, no puedes tomar alcohol. Entonces, y más cosas que a una persona a lo mejor le son necesarias para esa felicidad diaria, ¿no? Entonces, en este momento también es importante volver a coger pilas, volver a coger energía con todo este proceso que os digo de emocional, de asunción y de volver a coger pilas, el negativo, vivirlo es súper importante. Además, intentar hacer un repaso de este último tratamiento o este último ciclo. ¿Qué ha ocurrido? Vamos a analizarlo. Hay cosas que se pueden mejorar, hay decisiones que hemos tomado que no habrían sido a lo mejor las mejores, o el proceso de la beta he visto que me ha afectado mucho, o la relación con mi médico no me gusta, o es el mejor momento para recabar toda esa información, analizarla y poner en marcha mejoras para el siguiente intento. O incluso si te han ofrecido una nueva opción de tratamiento, ¿vale? Diferente a la que llevabas, como vamos a ver ahora, pues eso también habría que verlo, ¿vale? En caso de no conseguirlo, vale, bueno, pues lo que os digo, es el momento de trabajar los duelos y las pérdidas. En la manera que os lo voy explicando ya, pero bueno, no os va a dar tiempo esto ya a explicarlo. Llegado el momento, porque te estás dejando mucho dinero y no estás consiguiendo nada, o llevas muchos intentos, se te puede plantear la donación de gametos, pero entonces aquí habría que hacer lo que se llama el duelo genético, es decir, la persona que vaya a nacer no tendría tus genes, no se parecería a ti físicamente, aunque todo esto es un nuevo mundo para explicaros que no puedo y que me llevaría pues, otras varias clases, ¿vale? Pero bueno, existe una cosa que se llama la epigenética, algo también una ciencia así bastante interesante a la hora de todo esto, mirarlo por ahí, chequearlo, ¿vale? Si no. Luego lo que se explica también de la adopción de embriones, estaremos en el mismo problema, duelo genético, ¿vale? Y de todas las expectativas que uno habría puesto tanto en su propia genética y ancestros como en la genética de su pareja, que puede parecer una mujer, un hombre guapísimo, que le hubiera encantado que sus hijos sacaran sus genes, su pelo, su no sé qué, y también pues ahí también hay un duelo ahí, ¿no? De ese amor o esa admiración que podía sentir por esos genes. Se podía plantear la opción tradicional y normal de toda la vida, lo que pasa es que aquí ya pues también son otras historias de tiempos, a veces son muchos años los que se tarda en poder conseguir realmente esta adopción. Y como os decía, si no ha llegado el momento, pues que también se puede ser feliz en esta vida sin tener hijos, la verdad. Cada vez, de hecho, es una opción para más personas, ¿vale? Y yo lo que os digo es que creo que no hay ninguna opción que sea la verdad absoluta. O sea, hay que decir, tener hijos o no tener hijos, no existe la verdad absoluta en plan, esta es la verdad absoluta y esto es lo que a ti te va a hacer. Creo que depende de muchas variables, de muchas cosas, del tipo de pareja, del tipo de vida que tengas luego al final con tus hijos, de cómo te salgan los hijos, de los problemas o no que pueda haber. Es que la vida, yo creo que al final lo bueno es eso, que se puede ser feliz de muchas maneras. Lo importante es saber ser feliz de la manera en la que tenemos.
no de la manera, no estar pensando en ser feliz de la manera que no tenemos y en ese sentido pues ser al final infelices por no tener lo que nos gustaría, ¿no? Y bueno, ha sido un placer, sé que se me ha alargado bastante, pero es que quería contaros todo esto, si no se iba a quedar todo como, no sé, al final cojo, me da a mi entender. Espero que os haya gustado y nada, que nos veamos próximamente en una nueva clase y si no, bueno, pues en la ronda de preguntas que creo que habrá próximamente, que espero estar ahí para poder responder las preguntas que me queráis hacer. ¿Vale? Bueno, voy a poner ya la lámina final del curso. Muchas gracias al Instituto Universitario Vivesano por darme esta oportunidad de poder contar esto que además me gusta mucho. ¿De acuerdo? Es duro, es difícil a veces en ocasiones, pero es muy bonito y muy completo en cuanto a lo que hay que hacer y tratar con cada uno de los pacientes y además es que es un presente que habla del futuro, de un futuro y ya os digo, ¿no? Pues he intentado transmitiros también lo que siento, ¿no? por esto, ¿vale? Un placer. Sin más, me despido, la mano que no se me ve, aquí, venga, hasta luego.